Suscríbete a la Panterita. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, toca tuyo, fútbol a lo grande. Hola, audiencia, buen día. ¿Cómo te va, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Me dice Luis que Luis no va a estar el sábado, pero comercial está vos. Fútbol tampoco. Bueno, permiso. No, vos me dijiste mediodía, te dije graba. Bueno, listo, terminó. Ayer derrota de Cerro Porteño ante Palmeiras, derrota de Libertad 2-1 ante Alianza Lima como local. Partido en este caso en el cual Cerro peleó hasta el final, hizo una buena presentación, pero lastimosamente vino con las manos vacías. Sí, un final conocido en cuanto a resultados, pero desde la actitud sí, bien Cerro. Sus cambios donde no terminó, o sea, no entraron al mismo ritmo de los titulares. Ahí cambió la intensidad, me parece, de Cerro. Creo que vamos a considerar el mejor partido de Morales desde su lesión hasta aquí. Muy buen partido, corrió, peleó. Sí. La imagen de Cerro fue otra a las últimas que venía teniendo en Copa Internacionales. Quizás se asemejó más al presente del torneo local, compitiéndole al Palmeiras. Sí. Bien, sí, quizá el tema de los cambios un poco no sé si lo perjudicó o qué, pero bueno, también hay un rival que juega, es difícil, complicado, el chico ese que entró en Palmeiras, jovencito. Sí, Hendrik. Volvió loco. Cambió la cara del muy equipo bien. también. Sí. Y bueno, y después de ese empate ahí, una jugada un poco dudosa para discutirla del primer gol, yo creo que eso también cambió, fue clave en el partido. Pero el balance general, a ver, no se trajo ni un punto, eso es lo triste para el fútbol paraguayo, pero Si miramos el presupuesto, bien. Está... Era un partido perdible. Es perdible, Exacto. desde el presupuesto. Exacto. Desde el esfuerzo realizado por Cerro es donde lamenta no haber venido por lo menos con un punto. Porque vos fíjate, niño, cuando se salió el sorteo, Sí. todos decíamos, bueno, el grupo lo gana Palmeiras y Cerro va a pelear con Barcelona, ¿se acuerdan? Sí. Era Por con el segundo Barcelona. lugar. Y Bolívar, porque Bolívar pero tiene el plus de la altura siempre. Claro, pero se hablaba más de Barcelona y por la historia y de Cerro. Pero hoy está todo parejo. Sí, hoy quedaron Hoy todos sabemos igualados. sí. Exactamente. Se emparejó, está muy bueno ese Y grupo. lo que sí, con el ritmo que tuvo ayer Cerro, me parece que le da como para Sí. pasar el grupo. No, o sea, le da como mirando para con ganar, esa le da hasta conclusión. para ganar el grupo. Yo lo veo muy bien. Son detalles que hay que corregir. Pero bien. Y no olvidemos que le faltó su central Patiño, Y que sí. es fundamental ahí. Pero bien, le compitió a un bicampeón de América. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puyupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria tenés un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Las Lomas, en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Santa Rosa de la Guardia, sobre la ruta número 8. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Hoy llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. Y que hizo una buena presentación, pero... Quedó en eso. Sí, quedó en eso. Lastimosamente quedó en eso porque... Quedó nuevamente allí a la orilla de hacer un muy buen primer tiempo, un segundo tiempo que parecía ser el correcto. Y Palmeiras le terminó complicando en muchos momentos con los centros, algo que lo charlamos en la parte previa a las complicaciones de los centros, y allí es donde, es cierto, ya no es atajador, pero a veces necesita un arquero que salga a romper, si no asegurar por lo menos a meterle un puñetazo al balón. Eso es lo que hablamos en la previa, que molesta, que un equipo brasileño te gane con su juego bonito, que es algo natural, está perfecto, pero que te gane con dos pelotas quietas a un equipo paraguayo duele. Duele porque le lastima el ADN. Sí. Porque Y sí, no, porque- eso es lo que la ¿Y manera vos te que... diste cuenta cuántos pelotas que te le hicieron los goles a Cerro, no? Y bastante. En En el la boca del último- arco, en el ¿cuántos goles le último hicieron? tiempo, sí, le En la boca marcaron, del arco, sí. ¿cuántos goles le hicieron?
Tiene esa debilidad. Estadísticamente no sé bien, pero bastante. Y ayer encima, en las situaciones que se dan, es un jugador resolviendo solo, porque no hay nadie que lo moleste. Hablamos de la primera definición, antes del rebote el jugador estaba solo por detrás, y en la segunda estaban 3 solitos, o sea, nadie siguió a alguno como para ni siquiera molestarlo, tan simple como eso. Todos mirando el balón y nadie siguiendo al jugador libre o a su marca. Igual a mí me quedó como un sabor de injusticia en un momento, porque para mí por lo menos el gol debió ser anulado, el empate de Palmeiras. Le van a poder a Federico Río, que afirma que el gol fue legítimamente, afírmalo y explica por qué. Que no le dan el crédito a Federico Río. Sí, es de interpretación. Sí. Es de interpretación. Para mí también le termina obstaculizando la visión del arquero. Es lo que yo observé. Y yo pregunto, ese gol que entra en Olimpia, que le dan válido para Olimpia. Ante Patronato, debió ser anulado para mí por lo menos. ¿Viste? Si vamos pero con, también si, es de interpretación. Si vamos con el mismo criterio, dice que no quiso intervenir. Acá ¿ya escucharon ustedes lo de la...? Sí, lo del VAR. ¿Ya pusieron? No, todavía no pusimos, pero no. Sí. ¿Por qué, niño? Es un poco largo, 6 minutos en total dura el análisis. ¿Del Barbio? Sí, 6 minutos. Lorenzo Bellavista también. ¿Y por qué no ponemos? Vos tenés, Gustavito. No, para que esté Federico y escuche él también. Bueno, pero Federico está luego con eso. Si vamos a la interpretación, para mí es más anulable el gol de Palmeiras que el de Olimpia. Porque Paiva nunca salta a disputar, él hace así nomás. Pero el de Palmeiras sí, salta y encima salta hacia adentro del arco, no hacia afuera. Yo mirándolo de la óptica del arquero, para mí le incomodó a Jan. ¿Cómo te va, Federico? ¿Qué tal, Arturo? Buenos días, saludos ahí para todos los compañeros, un placer. Vos decías hoy que el gol que el gol fue legítimo, lícito. Sí, totalmente lícito. Y lo escuché a Cafa ahí decir con relación al gol de Olimpia, y si me permitís, Arturo, quiero graficar un poquitito también ese gol de Olimpia que la gente dijo, o sea, que también se puso en duda de que pudo haber sido offside. Y hay que tener en cuenta, aquí es donde es muy importante esta situación, la línea arbitral. Está la línea arbitral pro castigo y está la línea arbitral pro gol o pro fútbol. Esto evidentemente Conmebol tiene la línea arbitral pro fútbol y pro gol. No buscar para anular, o no buscar para expulsar, o no buscar para castigar. En este caso me voy en forma descendente del caso de Olimpia. Federico, discúlpame que te corte, sí. Federico. Vos estás dando a entender que Conmebol está a favor de que ante la duda que sea gol. No, en ningún momento dije duda, sino que no buscar, pero duda, eso es duda, vos estás agregando duda. Para mí no hay ninguna duda, no hay ninguna duda, sino que, ¿qué ocurre? Bueno, perfecto, eso es importante, para vos y para mí no hay ninguna duda. El caso de Olimpia, ¿qué ocurre? El defensor en esa jugada, y Paiva va por detrás, el defensor en ningún momento Paiva lo termina subiendo, si bien él está en un offside pasivo, el defensor termina despejando el balón, mal despejando, o utilizando por comodidad lingüística esa situación, y su arquero sale mal, y por eso se termina equivocando en rechazar con los puños el balón. Pero ¿qué ocurre? En ningún momento, o sea, yo si anulo ese gol, estaría beneficiando a jugadores profesionales en su torpeza, en el afán de defender. Entonces, ¿qué? Le voy a dar la oportunidad. Bueno, ellos no pudieron defender bien, entonces por eso voy a anular el gol. Sin embargo, no hubo un error forzado ahí. El defensor que cabeció primeramente estuvo muy por delante, en ningún momento fue obstruido por nadie. Y a consecuencia de que él, en vez de rechazar, termina peinando para arriba el balón, su portero posteriormente no puede defender, no puede rechazar. Por consiguiente va y cae a un jugador que está habilitado para convertir el gol. Entonces en esa situación no existe ninguna, yo voy a estar no voy a ser justo si le castigo por eso cuando hubo un error de defensa en ese caso. Ahora me voy al partido de Cerro Porteño. El caso de ayer, lo que llamó el VAR a verificar, primeramente verificó si estaba o no en línea de visual que lo obstruye, en este caso al portero Jan, de ver el balón en el momento que va a partir nuevamente hacia la portería. Sí, hay una imagen muy interesante de la que tiene el VAR, en donde se ve claramente de que esa situación no ocurre. ¿Y qué hace la gente del VAR? Verifica si el mismo
pegó o no pegó en ese jugador que sí estaba en posición impedida de jugar, posición adelantada. Cuando verifican que el mismo no pegó en él y verifican que no está en la línea visual que obstruye para que el arquero pueda defender ese balón, entonces otorgan el gol. Estaba cerca, pero no en línea de tiro que hace que, o sea, que el arquero no tiene que hacer un movimiento extra para ver dónde está el balón para posteriormente poner defensa a esa jugada. En ningún momento, siempre estuvo a línea de tiro. Y el movimiento es tan rápido que cuando hacen una frenada de balón, el balón ya está dentro del arco, cuando se lo ve al jugador en offside un poquitito más de frente, digamos, por la perspectiva de esa cámara. Pero si pueden ver ustedes, hay una cámara dentro de la portería que se ve claramente que en ningún momento ese balón es obstruido visualmente por ese jugador que está en offside. Por consiguiente, para mí, el gol es ilícito. Federico, y a partir de ahora, porque se han cobrado situaciones donde incluso pareciera ser que hay menos distracción o menos interferencia, a partir de ahora entonces, ¿con qué nos quedamos? Porque a veces se cobran jugadas que el jugador está nomás ahí, se anulan los goles o se dan estas situaciones. ¿Cuál sería entonces? ¿O depende del campeonato, depende de la nacionalidad del árbitro? ¿Cuál tiene que ser nuestro parámetro a partir de ahora? Es muy importante lo que decís, Víctor, y acá quiero hacer quiero marcar una línea muy clara. Cuando decimos confundir, es porque confundimos con el torneo local. Nuestro torneo local es el que más una situación de una ubicación que se pone mucho, o sea, da más para anular en ese tipo de situaciones, porque nuestro torneo o la línea arbitral de nuestro torneo es más pro castigo. ¿Qué quiere decir? Buscar más la situación de fallo. Entonces, por eso hace esa confusión. Yo sé que vos gozás de una muy buena memoria y vas a ver que varios goles más, ahora me vienen varios partidos en la cabeza de jugadores donde se anularon goles de ubicaciones, pero que ya no incidían en absoluto para que el mismo sea convalidado como gol lícito. Y se terminaron anulando en nuestro torneo. Ahora, en el torneo en Copa Sudamericana y en Copa Libertadores no se da esa situación, porque mira que yo soy, no es para defender ni mucho menos, mira que yo soy muy estudioso y puntilloso en ese tipo de cosas, por un lado de los fallos arbitrales y por el otro lado la línea arbitral, que trato de interpretar cómo es la línea arbitral. Cada país tiene una línea arbitral y la línea arbitral nuestra, eso, por lo que vos me querés decir, eso en nuestro torneo local, tanto el gol de Olimpia y tanto este gol, altamente probable que se hubiera anulado en nuestro torneo. Yo el primero que me acordé ayer al ver el gol, Federico, hay uno de Estudiantes el año pasado ante Atlético Paranaense sobre la hora, que Jorge Morel estaba parado al lado del palo, el arquero no estaba en esa dirección, la pelota entra, en este caso hacia el lado de Morel, pero él ya no participa, y el gol se anuló, y a mí personalmente me parece que la jugada de ayer incluso tenía más intervención el jugador al hacer ese movimiento. Por eso simplemente te voy a enviar después el video para opinar en privado qué te parece esa jugada, pero por eso, insisto, a partir de ahora entonces, ¿cuál sería el parámetro? No sé, depende del árbitro, depende de la nacionalidad, depende de qué equipos juegan, un montón de preguntas que absoluto. Sí, en absoluto, y yo particularmente la línea arbitral de por torneo se baja desde la dirección de árbitros en este caso de CONMEBOL, y no es, o sea, no es que porque yo soy chileno, porque yo soy peruano, ecuatoriano, yo voy a venir a aplicar lo que hay en mi torneo. No debe ser así. Y es más, te voy a decir, eso también, si fue de esa manera, es muy probable que se consideró como error, y por consiguiente tenemos que ver posteriormente si esos árbitros fueron nuevamente designados, por un lado, y por otro lado se puede haber considerado un error, y a partir de ahí se corrige esa situación. No porque se equivocó en eso, vamos a seguir con esa línea. Pero muy importante lo que decía, a partir de ahora vamos a ver eso. Inclusive una jugada, si me recordás, ahora la gente del DIN creo que estaba reclamando una mano
en un tiro el otro día que iba franco al arco, y el árbitro VAR dice claramente, la mano la tiene apoyada, por consiguiente, atendiendo a lo que dice el reglamento. Entonces, mi análisis en relación a todo este tipo de jugadas que está aconteciendo en torneos de la CONMEBOL, va marcando esa línea. Ahora, después de esto, si alguna manchita, una jugada gris, empiezan a sancionar, es donde se va a descompensar. Hasta ahora, desde que inició este año, están con esa línea de lo que me pude percatar. Federico, ¿sabes que no me canso de ver la imagen del gol ese que llevó a la polémica de Palmeiras? Y yo mirándolo de la perspectiva de Jan, a mí me molesta ese jugador que salta hacia adentro del arco y por ende interfirió en el gol y tenía que haber sido anulado. Mirándolo del lado del arquero, miro el video, lo miro, lo repito, y ese jugador, el número 14, en lugar de querer desviar el balón, saltar hacia atrás, digamos, hacia afuera de la cancha, salta hacia adentro, y ese salto hacia adentro le dificulta la visual al arquero. Para mí era offside, pero bueno, se respetan, pero mi forma de verlo, no del lado del árbitro, sino del lado de la posición del arquero, porque si él hubiera tenido una visual clara, hubiera tenido una mejor reacción, porque más sabiendo las cualidades que tiene Jan de los reflejos, que sacaba rápido la mano y podía quitar el balón. Pero bueno, esa es mi opinión. Respeto, sí, respeto totalmente, Germán. Pero si te percatas un poquito, o sea, lo que yo analizo, lo que yo le veo, es Jan siempre tiene una misma posición. Él en ningún momento hace un gesto de que en el cual este jugador que no estaba dentro de la portería, estaba en el costado. Lo que este jugador trató en su intención de seguir o de convertir el gol, por lo que puedo percibir, es que quiso intervenir otra vez en esa jugada, pero se percató que el compañero, cuando quiso intervenir, hizo un gesto de negarse a jugar ese balón. Claro, pero ese movimiento lo hace hacia adentro del arco, Federico, y eso para mí le tapa la visual. Pero bueno, son puntos de vista. Son puntos de vista, la parte técnica. Totalmente. Gracias, Federico, muy amable, gracias. Muy bien, Arturo, gracias. Gracias, Federico. Pichigón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas, filetes y mucho más. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichigón, a todos les gusta. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día a la noche. No importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene, cambia el paisaje, cambian las hojas de los árboles y nosotros seguimos avanzando naturalmente. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Comandante, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Felicitarle a Germán por su explicación. Qué espectacular. Federico ve del lado del árbitro y Germán ve del lado del jugador, y eso es espectacular. No, está muy bien entonces, para cada uno de su punto de vista. Vamos a respetarle la opinión de Federico Ríos. Por supuesto. Nadie descalifica a Federico. Sí. El VAR, el Pucubio. Y 6 minutos dura el material. ¿Y qué completo? Es lo que dura? ¿Por qué dura tanto? Porque 2 minutos es de explicación y 4 minutos de lo que pasó en la cancha. ¿Cómo se resume eso? Vamos a estar 6 minutos escuchando una cosa ¿qué? Y yo considero, no sé qué opina Gustavito, el directo, el audio de cuando discuten el árbitro, el VAR, el AVAR, se escucha que le gritan los jugadores. ¿Qué es lo que discuten? ¿Cómo le va a discutir el árbitro con el VAR? O sea, debaten, le dice, yo quiero ir a ver, si es de interpretación, yo voy a ir a ver, no tengo problema, le dice Rapalín. Se le escucha, dice, Gustavo, tranquilo que vamos a revisar. Sí, porque los jugadores reclaman, claro. Y era en un momento dado, me parece que esa es la parte más importante y dura más o menos 4 minutos. ¿Y qué es lo que aparte de lo que es tan largo, vio? Y sí, porque el audio se pone, no es como acá en Paraguay. ¿Ellos entonces? Y es que le dice ahí, a mí me parece que no le tapa, pero te muestro tal cámara. Vamos a escuchar. Gol. A continuación, los audios y videos del VAR. Coincido, Cuco. Bien hablado. Normal. Okay, a ver, posible dentro afuera, gol. El número 15. Número 14. Está adelantado. Era el tiro libre. 14 adelantado, no interfiere. Bueno. Sí, te copié 14 adelantado, no interfiere. Listo, no vamos más de acá. Dale. No vamos más. Dame, primero. Si es una interferencia, la voy a evaluar yo. Dale. ¿Lo escuchaste, Mauro? Sí, dame un cuadro ahí adelante. Está el programa. Un cuadro adelante. Ahí. Dame la goal line. Vale. No. Bien. Zoom. Posible interferencia del 14, dicen en campo.
Atrás. Dice pequeños detalles, nada más. Adelante. Eso me dijo, adelante, pequeños detalles. Adelante. No la veo aquí la pelota, no logro ver. Para mí no entra del otro. Para mí no. La mini. Vamos cuando patea el 15. La mini. Vamos. Todo legal, adelante, estamos esperando nada más. Atrás, eso. Atrás, era atrás. Vamos, no entra. Vamos adelante. Ahora preciso ver. Cuando El parte 14, del 15. Cuando parte del 15 remata gol. Necesito ver la 2 o la 3. ¿La 2 o la 3? ¿La 2 o la 3? Adelante. A ver, la mini. Fernando, estamos evaluando la del 14. Quiero ver la Héctor, habla tranquilo, estamos evaluando la del 14. No entró, al principio no entró. Quiero ver que no toque, a ver. Bien. Vamos. Están evaluando una interferencia de un jugador que no participa. Hay una oposición, pero creemos que no participa. Hay un ahí jugador pasa fuera de muy juego cerca de la que en principio rodilla, no la 3. Tranquilo, estamos hablando de eso. Tocar Eso es lo no que le decimos. toca. Y le están chequeando. No toca. En campo ahora Bien. hasta ahora. ¿Está Gustavo? Ahí, Atrás. Juan Pablo lo vio, pero él no interfiere. Si la tengo que ir a evaluar yo, A voy a ver. evaluarlo sin problema. Fíjate cuando parte si le tapa algo al arquero. No. Fefo, Sí, Mauro. abrime el plano 1, cámara 1. Está muy encima. Dame un segundo más. Dale, Cuando parte. atrás. ¿Querés que la vaya a ver? ¿Es cuando parte? Vamos. ¿Cómo? Podríamos coincidir, ¿querés venir a verla? Es muy difícil porque está muy encima, pero para mí siempre es tu interpretación, pero siempre está del lado derecho de la pelota. Sí. A ver, ¿quién es el que interfiere? El 14. El 14 que está saltando. Sí, dame. No, esto para mí. Una cosa, pequeñas diferencias. Es una gran diferencia. Dame el punto de contacto. Siempre está al lado de afuera. Dame una amplia, Mauro. 1. Dame una amplia. Te voy a por dar la favor. 1. Sí, dame una amplia. Puede ser La la posición la 16. tengo, esta me sirve. No, el Dámela. 14 no le toca. Dámela, largala a velocidad normal. Velocidad normal. La 16. Ahora dámela desde el inicio de La la velocidad 16. normal, Mauro. La Te quiero ver 16. puesto general. La Dame la velocidad 16 normal, por favor. opuesta puede servir. Dame la velocidad normal, por favor, Mauro. Desde el inicio. Desde el inicio. Quiero la máster velocidad normal. Esta me encanta, Mauro, esta me encanta. Vamos. Esta me encanta. Vamos. Dámela Vamos, desde adelante, que sale. adelante, Perfecto. adelante. Dale, Velocidad dámela, normal, dámela. No, Velocidad adelantado, normal. Un poquito más atrás, Mauro, por favor. Un poquito Velocidad más atrás. normal. Ahora, dámela. Vamos. Dámela. Bien. La primera jugada, cuando participa el 14, está habilitado y en la Está segunda habilitado. una interferencia. La segunda está adelantado. Sí. Queda adelantado, queda Sí, pasado. perfecto. Lárgamela. Ahí está habilitado. Ataja al arquero. Patea al defensor. Si por lo menos interfiere, voy a convalidar el gol. Correcto. Bien, Fepo. Muy bien. Ahí termina. Y Ve después, esa ¿en qué repetición estamos? y voy a convalidar el gol. Dice directo, se da la vuelta y va y pita el Y gol. sus decisiones, yo me fui a la confederación aquella que dieron la clase esa, que nos fuimos con el de Riquelme, no sé quién más, y dijo el que decide finalmente el del campo. Sí. Eso fue clarito. Y eso él le pedía, que si hay interpretación, No, pero voy eso, a ir a ver. eso nos dijeron a nosotros. El que decide acá, el que corta el bacalao es el de campo. Vos le puedes decir lo que querés y yo te voy a decir lo que yo quiero. La última palabra la tiene el del campo. El que está en la cancha, guste o no guste. Sí, así. Pero eso ya está establecido ya. Incluso- Ya que se pongan, perdón, Víctor, los 5 de acuerdo en el bar y a Coro le diga, mirá lo que los 5 pensamos igual. Si yo pienso distinto en campo, yo digo, se va a hacer lo que yo digo. Él de inicio a fin siempre tuvo ese pensamiento. Nunca y quiso ver. pedía, sí, o sea, Pero Él estaba tampoco, seguro de que era gol. o sea, aclaramos, tampoco el VAR le dice que es offside. No, Ellos claro. le dicen, te vamos a poner la imagen, Para- esta es la mejor. Pero le dan a entender, Ninguno. Víctor, si le dicen venía a ver, porque el VAR tenía Pero dudas. él pide al comienzo, él Sí. dice, si es de interpretación yo voy a ver, dice Rapalini. O sea, el VAR tampoco le dice, vení que es offside, sino que... El tema cuando mete la terquedad No en el se medio, entiende, sí, no, Gustavo. es gol y no es así. lo que sí sería bueno que este tipo de imágenes sea en un todo. Yo doy vuelta el partido y que sea Flamengo Libertad. Vamos a un Flamengo Libertad. Que sea Libertad el que te va a marcar este tipo de goles y que le termina anulando a un equipo paraguayo, peruano, hasta venezolano.
Ahora al Palmeiras, bueno, ok, gol. Una jugada similar, pero a un equipo denominado pequeño. Hay que ver qué pasa. Claro, entre un Sí, brasileño. porque la vara quedó alta. La vara quedó alta. A partir de aquí, una jugada similar, Exacto. porque se da una cosa. En la semana jugaron... Se me fue aquí, tengo el partido. Fluminense y Strongheads. En la última jugada Sí. van y pelean. Sí, el 9 de Strongheads con el defensor argentino, de el Fluminense. delantero argentino. Gol de Strongheads. Falta. O sea, le sancionan falta al equipo chico. Ahí Stronghead en el Maracaná. Ahí se olvidaron de que el fútbol es un deporte de contacto, porque le roza la camiseta, Sí. ¿no? Perdón. En el partido Olimpia con Patronato. el gol de Cardoso no fue a ver el VAR el árbitro. Esperó, ¿no? No, solo esperó la indicación. Y es cierto, son dos posiciones distintas. Ahí le dio la derecha al VAR. Sí. Directamente. Son posiciones de qué querés, Gustavito. Apoyando lo que dice el niño, compañero. Esta mañana dije, si era para cero era offside. Para un equipo que de los Sí. grandes, o sea, Si era del lado cero era offside. Y si lo damos vuelta, Ño, vamos al revés. Si Patronato hubiera tenido esa jugada a favor en el arco de Olimpia, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera cobrado gol o hubiera cobrado offside? Totalmente. Eso es lo que no entiendo. ¿De dónde miran los árbitros? ¿Cómo juzgan la No pasa jugada? por ser populista, pero si era para cero era offside. Pero ¿por qué no le dijiste a Federico Ríos eso? No puedo decirle, Arturo, el técnico me está ¿Y por qué explicando. espera que No, se lo tenés que decir, Gustavo. ¿Por qué espera que Federico Ríos se vaya a padecer a un niño? Dígale. Porque para mí no depende de que toque o no, o se vaya por él la pelota o no, ya le interfiere. Al Encima saltar, es una interferencia así, Sí. si no está en Y su le ángulo molestó. visual es por centímetros. Le molestó, y ¿te das cuenta salta... el gesto de Jan que como que es así nomás? Sí. Que si él tiene la visual completa, él quizás hacía así. el panorama completo no tuvo. Capaz que haga gol igual. Pero iba a reaccionar de otra manera. ¿Puedo hacer una pregunta? Vos? Sí. ¿Por qué los arqueros son así tan desatentos? No salen. No, pero ya Gustavito, andar más centrante. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, te enojes, la puta, si va, viene. No, él. ¿Por qué los arqueros? Hoy los arqueros. Y a cero le hacen goles abajo. Sabe, hace un despliegue interesantísimo de ataque. Cumple su palabra y no miente, porque en su conferencia fue muy claro. Como que nos estamos quedando, y digo, no quedamos. Pero ¿qué pasa con los arqueros hoy? Sí, se están viendo muchas... Bueno, solo lo vemos allá un buen atajador. Pero yo lo dije de un principio, las características de él eran ataja esas. abajo. Reacción, reflejo. Justo Villar fue un gran atajador. Abajo. Sí. Abajo. Sí. Justo Villar. El problema es que a cero le hacen una buena cantidad de goles. Y abajo. Se están habiendo muchas jugadas, Arturo. En las copas internacionales más que nada, porque uno lo ve a cada rato. Jugadas centro normales, por ejemplo, el otro día, bueno, lo de Patronato Olimpia, esa duda que tiene el arquero. En el partido que gana Racing ayer contra Aucas, 2-2, ya termina el partido, un centrito al punto penal, o sea, tranquilo, y dudan otra vez, y gol en contra. En el minuto, Donde los dos sí. nos hablaron, el arquero y el central de Aucas. Exacto. En el minuto 45 ayer, Alianza Libertad. Sí. Libertad mete una pelota intrascendente ahí y el arquero de Alianza sale tarde, se la peinan y lo terminan salvando. Yo creo que más pasa por un temor de tomar esa decisión y decir, bueno, ¿salgo o no salgo? Y cuando salen y dudaste, te pasa eso. Yo lo veo más por ese lado. Porque entrenar, me imagino que lo deben entrenar. Sí. Actualización Cerro Porteño de Sá, dice Oscar Unión. 16 partidos disputados, 29 goles a favor, 22 en contra. Mucho. Ya han 8 goles recibidos. Clausura 2022, 16 en la apertura, 11 partidos, 20 goles recibidos local Libertadores. ¿Cuál es el problema de Cerro? A mí fuera del problema me gusta este Cerro. Entre este Cerro que te sale a golpear y a buscar antes que el tiki-tiki de 20, 30 segundos de posesión. Le dedica a Arce. Y esta versión de Cerro me gusta. Ir al golpe. Alguien va a terminar ganando la pelea, pero el golpe al golpe. Y más cuando Cerro tiene la complicación de tener esta defensa. O sea, con esta defensa tenés que arreglarte por lo menos hasta junio, si llega a salir en el mercado de pasea, a comprar a un central, porque estos defensores... Yo creo, niño, que no pasa tanto por la defensa. El medio campo de Cerro Porteño es una autopista. Así como ataca, no regresa. Entonces falta uno ahí. Es que ayer el famoso eran blandos. Lo habrás dicho más de una vez, el volante de tapón. Que marque, que corte, que sea ese equilibrio. A mí siempre dije que el eje es fundamental. Fundamental. Es fundamental. Pero no me dan bola, porque el fútbol moderno puede dar a doble 6. Pero hoy Cerrón tiene. Y hoy no, ayer no tenía. El único que puede cumplir esa función, Viera, que es volante que... Tiene que estar bien.
Pero tiene que estar bien. Pero Y ayer si lo los tenés, dos bueno, tenés que eligió- arreglarte con lo que tenés. ¿Qué va a hacer? Exactamente. Pero yo creo que cuando tenga eso Cerro, ahí va a cambiar. No le van a hacer tantos goles. Y otro detalle, le dan mucha chance a Zamudio y no funciona. Yo el otro día dije a Cané por él y sinceramente ¿Sabes lo que Cané? sí, sigue siendo, o sea, no piensa, no trae una pelota, está en Cerro Porteño Zamudio, flojito hasta aquí Brian Zamudio, y le siguen dando chances, y ayer entró en otro partido, todos sus demás compañeros se morían, corrían, peleaban, y entró Zamudio, nada. Galeano entró también, nada. Sí, O sea, otro- los que entraron en otra sintonía, no entraron en ritmo de copa, parecería que estaban jugando, no sé, ni en el Exa uno entra así de Y aburrido. ahí como Cerro se desdibujó en esa parte de los cambios. Es verdad, ¿Sabés lo que entraron a pasa? otro ritmo Espera. cuando estaban peleando. Quiere decir que Saba, Morales, Churizo, y le conoce siguen uno dando- y desconoce otro, creo. Porque el responsable de ponerlo se llama Sí, Saba. Entonces, pero también una responsabilidad del que ingresa. no. Son dos jugadores con lo que insiste, Zamudio y pero- Galeano. pero- Zamudio y Galeano siempre. Pero muy en bueno. práctica puede que vuelen, pero en campo, en partidos oficiales, los dos no rinden. Y me vuelvo más Zamudio porque es uno que hasta aquí está en un saldo debe. Di Stefano decía que el tema no es ir, el tema es volver. Argentina contra Brasil fue apretar. Cuando tú vas y aprietas, atrás queda el vacío. Y una pelota de Kaká para Fabiano, gol, porque atrás quedó el vacío. El tema es volver. Es como el bandoneón. El bandoneón suena cuando tú lo abres y lo cierras. Si Claro. tú lo abres y queda abierto, no suena más. ¿Están los Fassini? Claro, estoy de acuerdo. Va para adelante y para atrás. ¿Cuándo volvés? Hay que volver. Y eso decía Angelito Ortiz, ¿te acordás? Sí. A mí lo que me preocupa de Cerro Espera. es Voy- la pelota voy a quieta. vos lo que decís, porque vos no le escuchaste a Angelito Ortiz. Angelito Ortiz fue uno de los mejores volantes centrales. del Muy fútbol. bueno. Yo jugué en contra, muy bueno. Y es lo que dice Angelito. Dejá nuestro carro. Vos te vas ahí, pero volvé. Y sí, pero si vos perdés arriba la pelota, aunque sea, tenés que venir para que el volante no agarre solo, para que no se nos dé la vuelta la pelota, ¿verdad? Vení nomás ahí, vos no marcás, dejanos a nosotros que nosotros vamos a marcar, ¿verdad? Pero que vuelva. ¿Está bien lo que dice Angelito? No, es que yo reclamo. Ellos tienen que saber que así es, que hoy en día el fútbol tiene que correr. Si no corres, si no metes, cualquier equipo te va a pintar la cara. Está bien. Bueno, gracias, Arturo. Por favor. Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Sevillala Casi, RI 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. El volante central que no me dan bola. Mezclando todo, eso fue Libertad ayer en el segundo tiempo. Un equipo insulso. Vino Alianza Lima y le pintó la cara. Ese- Después vamos a entrar en ese capítulo, pero esta frase, Ángel, grafica como que le hizo de menos Alianza Lima en el segundo tiempo. Espera, voy a ir a lo otro del volante central. Un técnico colombiano dijo, todos pueden estar mal. El cuerdo tiene que ser el volante central. Todos pueden estar. Es como Chere Chispo, ¿cómo se llama eso? Pero el cuerdo es el volante central, que sería el eje. Ese tiene que ser el cuerdo, ese tiene que tener el panorama del fútbol. Y así es. Así es. ¿Y ahora qué dijiste vos, Libertad? Y en el segundo tiempo, insulso, dormido. Su segundo partido que perdieron ayer, después de 11 años vuelve a ganar Alianza Lima, después de 30 partidos y a Libertad. Triste Pero fue lo de ya Libertad hace ayer. Quiere decir que no vale nada lo de Libertad, ¿vio? Y ayer- Pero no vaya. Lo que hizo el Mineirao ayer lo tiró a la basura. ¿Por qué vio eso hacer? No se puede con ellos. Hizo un gran partido, se fue a ganar, y al final vos mirás la tabla Está y sin tercero, saber sí. vos decís, bueno, se fue a perder Mineiro y aquí le ganó Alianza. Así mirás así la tabla porque no te sirvió de Si nada. querés y ser le malo, ganó así un que partido. Mineiro perdió los 2 partidos. Y si Mineiro está último. Si vos querés ser malo. Así son malos, ¿vio? Y es que No, Libertad... ahora vos ya desacreditar a Libertad. Mineiro porque Encima Libertad ahora llegaba juega a con 6. Paranaense de local. Tiene que venir Mineiro a jugar acá a Paraguay. Tiene que ir a jugar a Perú. Se complicó de una manera En el partido increíble. ideal donde tenía que estar enchufado, metido. El primer tiempo fue relativamente bueno, sin poder anotar. Pero en el segundo no sé qué le pasó. Algo se durmieron todos y Alianza Lima se Que despertó. una cosa, pregunta nomás. Si vos lo dejaste a Cuara, ¿subestimaste al rival? En el banco. Y estuvo en la banca. No, atravesando ese momento Tacuara. Tiene que jugar. Atravesando ese momento Tacuara, que está inspirado y hace goles. Y al goleador del momento Libertad, vos en el banco, ¿es subestimar al rival? ¿O es una cuestión ya física del jugador? Y pasa que él el lunes fue titular. Entiendo que No, ese yo es creo el que argumento, pasa, pero sí, igual. pasa más por lo físico. No creo que Daniel haya subestimado al rival. Pero yo soy creyente y amante de que cuando está en un buen momento hay que aprovecharlo.
Y por lo menos si está muy cansado, que juegue el primer tiempo, después lo saca. Pero yo creo que pasa más por lo físico, no por el subestimar al Y rival. después ya fue lo opuesto, mete 2-9 y se convirtió en Deportivo Centro, porque en Rotacuara, en Roque, y era todo centro. Un juego que Libertad no lo viene desplegando, porque Libertad viene jugando por abajo, rápido, de contragolpe. Sí. Bueno, seguimos. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morqui, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Seguinos en redes sociales. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican, ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Decidí bienestar y certeza exigim Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. El tema de Libertad me parece que son injustos. Muy lapidarios son ustedes con Libertad. Tuvo una mala noche, sí, pero no sé si desacredita todo lo bueno que hizo hasta ahora Libertad. Algo habrá hecho bueno. No pueden ser tan... Mi opinión nomás. Ahora yo entiendo por qué. A mí no me extraña de Víctor, ni de Boya me extraña nada. Ni de Víctor Villalba. Se le complicó al grupo de manera innecesaria ante el rival más accesible. En Copa se complicó. Sí, va a venir Paranaense la próxima semana. ¿Y cómo vos sabés que Paranaense le va a ganar Libertad? Sí, Paranaense mucho más que Alianza Lima, seguramente. El tema es que este resultado le da vida a Mineiro. Y levantó a un muerto, pues. Y encima Mineiro va a venir a jugar acá. Alianza Lima hace 11 años que no ganaba. Levantó un muerto Alianza Lima. Qué difícil. Con todo respeto, pero es la realidad. ¿Por qué, Pio, son niños así? Está el doctor Victoria, no vaya a ser niño así. Pero se volvieron los jugadores del segundo tiempo. Espera un ratito. El niño Jorge Víctor Villalba parece que esa bancada es pesada. Creen que todos son... Hola, doctor. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? ¿Cambiando tu ánimo, doctor? No, ¿y qué vamos a hacer? Ayer fue un día malo para nuestro fútbol, ¿verdad? Perdimos todo lo que jugamos. Contanos lo de Libertad específicamente. ¿Qué pasó contra Alianza para vos? No, que acá todo el mundo le menospreció a Alianza Lima. Nosotros sabíamos que se había reforzado bastante bien para la Copa, había traído jugadores de experiencia y no iba a ser fácil, ¿verdad? Pero no nos estudiaron bien, nos bloquearon bien en el primer tiempo, nos taponaron hicieron un equipo muy corto, no podíamos, nos dificultaba mucho poder entrar y nos controlaron en el primer tiempo, a pesar de que tuvimos opciones de gol, que si abríamos el marcador creo que podía haber cambiado la forma del partido, ¿verdad? Pero bueno, no fue así, erramos, nos metimos y en la primera, en el segundo tiempo, en una desatención al empezar el primer tiempo, al minuto o 2 minutos, que se echó una cosa así, ya no hicieron el gol. Y ahí cambió todo el partido. Ahí cambió porque ya nos fuimos más desordenadamente y nos complicamos con el segundo y bueno, a pesar de que nos fuimos con todo, no pudimos hacer, no fue un día bueno, no salió el planteamiento, así como otras veces sale, y bueno, ya estamos trabajando para el partido del lunes. Vos decís, subestimar al rival, dijiste. No nosotros sabíamos que iba a ser un equipo duro, pero se venía diciendo muchos comentarios, que Alianza Lima era más flojo, que hace 30 o 15 o 12 años no sé qué no gana, o 30 partidos que no gana, pero el puntero del fútbol peruano nosotros sabíamos que íbamos a tener que iba a venir a plantear bien un equipo maduro, duro. No, a eso me refería. ¿Y qué cambia el futuro de Libertad después de la derrota? Nada, absolutamente nada. Ya te digo, anoche duró el duelo y hoy ya estamos trabajando, viendo cómo recuperar los jugadores que jugaron ayer y tenerlos activos a los que no jugaron y preparar el mejor equipo que podamos para el lunes, porque tenemos ya un partido importante que va a ser difícil en la cancha de Luque.
Luque es un equipo duro, y bueno, tenemos que tratar de mantener esa diferencia que tenemos en el campeonato. Presidente, buenas tardes. Germán Cafa lo saluda. La pregunta... Hola, Germán, ¿cómo estás? Muy bien, Sí. gracias a Dios. La pregunta va al tema específico de Tacuara. Tacuara, ¿por qué no fue del arranque? ¿Es por el tema desde lo físico, que venía jugando hace poco, o algo táctico? No, ambas cosas, ¿verdad? Yo creo que buscó, bueno, te digo, él físicamente estaba bien, es cierto, tenía una seguidilla de partido que le afecta indudablemente, pero él estaba en condiciones de jugar, ¿verdad? El ingreso de Alfio se dio a una decisión técnica. Estimo que quiso hacer un equipo más rápido ahí adelante, y bueno, no salió porque, como te digo, fue un equipo muy corto, el chileno, el peruano no cerró los espacios, marcó bien y nos costó mucho llegar. ¿Sabe por qué va la pregunta específica de Tacuara? Porque hoy Tacuara es el emblema de Libertad, o sea, es la figura, es el goleador, está pasando un momento extraordinario, y uno como hasta hace poco fue jugador, yo siempre decía, hay que aprovechar los momentos de los jugadores, y Tacuara está en un gran momento, y cuando vi que no iba del arranque, dije, a la pucha, ¿por qué? Aunque sea 45 minutos de arranque, salvo de que tenga un problema físico, pero después vi que entró, pateó el penal y todo, entonces por ahí venía la pregunta, presidente, si era que estaba muy cansado como para arrancar desde un principio, porque yo soy un convencido de que los jugadores tenés que aprovecharlo cuando están en su mejor momento, y Tacuara está pasando un momento extraordinario y hay que aprovecharlo. Sí, indudablemente, Germán, pero el problema era, como bien decía, la parte física. Él venía de jugar 2 partidos intensos en una semana, en menos de una semana, y yo creo que por eso lo guardo un poquito, viendo cómo se desarrollaba el partido. Ahora, si vos me preguntabas a mí ahora, yo te diría, no, yo le he hecho jugar de entrada, pero es muy fácil hablar de hoy. Se entiende. Creo que el técnico creyó que era lo mejor y por eso lo hizo, pero tiene ya sus años y Tacuara está impecable, presidente. Tacuara está impecable. Sí, está impecable. Bueno, gracias por responder. Le paso con Víctor. Presidente, la última, Lorenzo Melgarejo, ¿algún reporte sobre él? Porque debe ser factor de preocupación que haya salido lesionado anoche. Sí, yo estuve con él anoche después del partido en el vestuario, y me dijo que lo que sintió fue nada más que una contractura. Pero, no obstante, hoy se harán los estudios pertinentes para determinar qué grado de lesión tiene, ¿verdad? Si es nada más que una contractura o es algo más, o más preocupante o no, ¿verdad? Pero eso lo van a determinar durante los estudios y el cuerpo médico. ¿Pero fue en la misma zona en la que tuvo problemas anteriormente o es en otro lugar ahora? No, en el isquiotibial, pero de la otra pierna. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Litore. Gracias por tu tiempo, doctor. No, un gusto siempre charlar con usted. Gracias, doctor Litore, presidente de Libertad. En este mes en la Caja Mutual ahorrando desde 140.000 guaraníes. A fin de mes podés ganarte uno de los 2 vales para 2 personas en el Agua Resort Hotel de Encarnación. Llámanos al 218-4000. Visítanos en redes sociales como Caja Mutual. Visión Banco, muchísimas gracias. Por el Día Periodista ya me envió esto, el niño. Sí, el miércoles del Día del Periodista. Explícanos por qué vos que sos técnico en la materia. Sí, son los auriculares que ahora están de moda, los... ¿Bluetooth? Sí, con Bluetooth. Ahí está. Los inalámbricos. Muchísimas gracias a la gente de Visión. Muchísima gente de la Visión Banco. Muchísimas gracias. Volvió el plan más increíble del grupo Garden, Mazda BT50 4x4 full automática, una Nissan Frontier 4x4 automática en 48 cuotas, $299. Con una mínima entrega inicial, seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100, escribinos al 0971-311-611, plan más increíble del grupo Garden. Los viernes en Farmacia Catedral ahorras con la Cooperativa Universitaria, descuento hasta el 35% en todas las categorías. Con todas las tarjetas de crédito de la Cooperativa Universitaria te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales. Llamanos al 627-7000, escribinos al 0982-927-610 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Bueno, ¿cuánto sabe usted de fútbol? ¿Están listos, verdad? Sí. Grupo A. ¿Quién es el único equipo que obtuvo 2 victorias, 2 jugados?
¿Quiénes están en el grupo A? Están Racing, Flamengo, tenés razón. Racing, Flamengo, Aucas, Ñublense. Racing ganó los dos. Segundo. Y ganó ayer Flamengo y ganó Aucas la primera fecha. 3-3 y el otro 0. Brillante, 0. Víctor Vilala, ganó el primero. Vamos ahora por Grupo B. ¿Vos estás concentrado, niño? Sí. ¿Vos? Grupo B. Sí. Con seguridad, el grupo integra Nacional de Uruguay, Inter de Porto Alegre, Independiente Medellín y Metropolitanos. Sí. Va a responder Germán Cafa con seguridad. A 2 partidos jugados Nacional de Uruguay, ¿cuántos ganó? 2. Brillante. Va a responder con seguridad Víctor Villalba. ¿Quién es el último de esta serie virtualmente eliminado? Ahí Nacional, Inter, DIM. ¿Y el otro equipo cuál era? Metropolitano. Ese es el último. ¿Eh? Ese es el último, el que está último. Ningún partido ganado. Ningún punto. Va a reportar el niño Jorge. Nacional tiene 6 puntos. 6 puntos, sí. ¿Cuán? No, Twitter es. Este es más rápido que fumaba bajo el agua. Este puede tener la tabla. ¿Cuánto tiene Inter de Porto Alegre? Interesante. Uno empató, otro ganó. Brillante, 4. Quiere decir que en el grupo B, Nacional 6, Inter 4 son los candidatos. Sí. Ya volvemos. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad de 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Hacía mención Federico Germana, Nacional Independiente, que ganó Nacional 2-1. Claro, el gol sobre la hora, ahí fue donde estaba la duda, porque el remate de Polenta supuestamente pega en la mano de un compañero y ahí deriva la jugada del gol. Y que el árbitro y el VAR dijeron que no fue mano. Reiteramos, Grupo A de la Copa Libertadores, Racing jugó los dos, ganó los dos de Argentina, tiene 6. Es el líder. Flamengo después, Aucas y Ñublense, que está último igual tipo Metropolitanos, son los más débiles en el A y B. Y Nacional de Uruguay, Inter de Porto Alegre son los que están liderando, 6 y 4 respectivamente el Grupo B. En instante vamos al Grupo C, donde está Cerro Porteño. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Está concentrado, niño? Sí. ¿Qué de peculiaridad tiene el Grupo C? Responde el niño Jorge. Que están todos con 3 puntos. Brillante, toditos tienen 3. Creo que es la única serie de la Copa donde todo vamos a verificar después bien. Bolívar 3, Barcelona 3, Cerro 3, Palmeira 3 puntos. Llegó la semana naranja, Tupi con descuentos increíbles en toda la línea electrónica. Hasta mañana vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota paga recién a los 30 días. Atención la gente de Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco y Minga Iguazú, porque tienen envíos 100% gratis. Ingresa a tupi.com.y, la gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes sociales o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. Bolívar 3, Barcelona 3, Cerro 3, Palmeira 3. Se fueron los invictos, rápido, en 2 fechas. Sí. No así en el Grupo B, que tiene 2 invictos. Tiene Nacional y tiene Inter de Porto Alegre. Y en el Grupo A, el único invicto es Racing. Sí. Va a responder con seguridad en instante Germán Cafa, Grupo D. Solicita el crédito vehículos usados de Comisipar con hasta 60 meses de plazo y tasa de intereses del 15%. Para más información, comunicate al 248-8000, ingresa a comisipar.com.y. Comisipar, tu mejor opción. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Roque Alonso. Call Center 421-566. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Grupo D. Están Fluminense, River, Cristal y The Stronger de La Paz. ¿Cuál es el equipo que obtuvo 2 victorias con 6 puntos por las victorias logradas? Fluminense. Brillante. Víctor Villalba,
¿Cuántos puntos tiene Cristal? Cristal tiene... Aplazado. ¿Cuánto aplazado estás? No, ya te aplazaste. No vaya a poner esa cara de No, niño pero estoy corriendo. pensando para Te hacer aplazaste. ejercicio mental. Aplazado. Cristal no tiene punto alguno. Carnes Campo 9, disfruta nuestros cortes ahora en Gran Asunción. Te esperamos sobre Avenida Laguna Grande, esquina Carandú. Escribinos al 0986-609-66. Carnes Campo 9, el sabor que nunca cambia. ¿Sabes por dónde puede estar mi equivocación? Cuando yo pregunté cuántos puntos tiene. Como que tiene puntos, pues. Y ahí donde puede, ahí no lo dicen, yo reconozco. Yo no me acordé del primer No, resultado. pero El yo al segundo sabía decirle que cuántos perdió, puntos tiene, parece que ya tiene casado Ya tiene algo, uno, por lo menos. Pero se aplazaron los dos niños. Aplazados. ¿Reconoces? Reconozco. ¿Reconoces? Sí. Muy bien. Nueva estación insignia Petrobras, nueva tienda Concepto Espacio 1, donde un gusto se vuelve un desayuno, un café se vuelve un call, un sándwich se vuelve una experiencia, un almuerzo se vuelve una reunión, una reu se vuelve un after se vuelve un sunset. El espacio que todos queremos para nuevas experiencias, Espacio 1 Santa Teresa de Petrobras. ¿Cómo te va, Yara? ¿Cómo estás, Arturo? Un saludo muy especial a toda la gran audiencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Contanos, ayer hablamos esta mañana en Urbana, ahora Monumental, lo que tiene Tupí. La gente sabe, pero contanos todas las ofertas. Así mismo, porque queremos que todo el mundo sepa que aún continúa esta Semana Naranja aquí en Tupí Electrodomésticos, que justamente es una semana increíble porque tenemos ofertas en productos tecnológicos, tenemos muchos beneficios para que puedas aprovechar, llevarte ese celular, esa computadora, ese parlante barra sonido, televisor que estabas buscando. Ahora es el momento y hoy en el Salón de Ventas de Tupí abrimos hasta las 18 horas y mañana sábado te esperamos en el último día de esta gran feria desde las 7:30 de la mañana hasta las 18 horas aquí en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. ¿Qué más con relación? Y los clientes de Tupí pagan después de un mes, por decir 30 días, las cuotas. Así mismo, si ya sos cliente de Tupí, tu primera cuota recién a los 30 días y puedes también llamarnos al 021-569-9000 o bien ingresar a tupi.com.py que está habilitada las 24 horas nuestra página web. Gracias, Yara, muy amable. Gracias. Gracias a ustedes por el contacto, les esperamos por Tupí. Gracias, muy amable. Yara Sosa. Ahora seguimos con la pregunta y respuesta. Sí, vos sos líder ahora, porque vos sos puntero. Un punto, dos. ¿Cuántos puntos tiene vos? Dos, porque fallamos uno, acertamos uno y Germán acertó los dos. Grupo de ella pasamos, SGD. De él de River, sí. Ahora arranca Víctor Villalba, Grupo E de la Copa Libertadores de América. Va a responder con seguridad. Integran Independiente del Valle, Liverpool, Corinthians, Argentinos Juniors. ¿Cuántos puntos tiene Corinthians? Corinthians tiene... El primero ganó, el segundo aplazado. perdió 3. ¿Eh? 3. Apenas llegaste, 3 puntos. Sí. Va a responder con seguridad Germán Cafa. ¿Quién es puntero? Argentino Junior, Corinthians, Independiente del Valle, Liverpool. Argentino Junior. ¿Cuánto tiene? 6 puntos. Brillante. Niño Jorge, ¿está concentrado? Sí. Está concentrado un niño. ¿A quién le ganó el primer partido Argentino Junior para ser puntero? A Liverpool. Aplazado, Independiente del Valle. ¿Cómo está la tabla? Un penal Ábalos. El penal no vayas, eso, ver. Y entró Moreno Martín. No tenés que ser así. Entró Moreno Martín aquel día, 78 minutos de juego. ¿Quién es puntero? 3-1. 3-1-1. 3-1-1, veo. Ah, no, Víctor aceptó 1, 3-2-1. No me queda en cero. Cuando se falla, menos uno. Ya. No, vos dejá nomás que viene. Pierde la oportunidad, Arturo, de acordarse. ¿Qué tiene que ver con una pregunta y respuesta? Dejale en paz, por favor. Me voy. Hay detalles que marcan los partidos, ese es uno de ellos. Seguimos. Bimbo te lleva a Barcelona, vos y un acompañante, a ver un partido oficial del FC Barcelona. Además, puedes ganar una de las 10 remeras oficiales. Escanea el código QR en los packs y seguí los pasos. Entérate más en @BimboPY. ¿Usted lo que Germán Cafa? Sí. Vamos al grupo F. Integran Pereira, Deportivo Pereira, Colo-Colo, Boca Juniors y Monagas. Va a responder con seguridad el niño Jorge. Yo off hoy, Rey, off. No, vos no te vamos a preguntar. Tranquilo nomás. ¿Cuántos puntos tiene Monagas? 100 puntos. Aplazado. 1. Va a responder Víctor Villalba. ¿Es verdad o es mentira que Boca y Colo-Colo son los punteros? Sí, los dos están arriba. Brillante. ¿Acertó vos? Aplazado. Germán Cafa. Si hablamos de puntos y los dos iguales, ¿cuánto tienen Boca y Colo-Colo? 4 puntos. Brillante.
Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado Husqvarna. Está en vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar y sus redistribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. En El Fabriquero nos encargamos tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero Pegrea, El Fabriquero. Momentos para recordar. 12.24. Shell baja sus precios de 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super Regular y Shell V-Power. La mejor calidad al mejor precio, precios bajos, calidad Shell. Vamos con Grupo G, ¿verdad? Sí. Integran Libertad, Alianza Lima, Paranaense Mineiro. Germán Cafa, ¿qué de peculiaridad tiene este grupo con relación a la punta? ¿Hay un puntero, dos punteros o tres punteros? ¿Cuántos punteros tiene esta serie? Atlético Paranaense, Alianza Lima, Libertad Mineiro. 2 punteros. ¿Quiénes son? Libertad y Paranaense. Aplazado, Libertad tiene 3, los que tienen punteros son Paranaense y Alianza Lima. Quedó tercero Libertad después de la derrota. Ya tranquilo. Y pero es para resaltar ya tercero. Está. ¿A cuánto tiene de punto? 4-3-1. Va a responder el niño Jorge con seguridad. Por mi recuperación. Por tu recuperación. ¿Cuánto fue el resultado del partido Alianza Lima Atlético Paranaense? 1-1. Aplazado, 0-0. No, ahora me toca. ¿Quién es puntero? Germán. ¿Vos? Yo estoy segundo. ¿Y niño? Último. Y tercero. Va a responder con seguridad. ¿Cómo terminó el partido Paranaense Mineiro? ¡Claro! 2-1. ¿Quién? Ganó Atlético Paranaense. Sí, señor. Brillante. ¿Cómo está el tema? Y estamos 4-4. ¿Y niño? Y 1. Terazo. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado, desde $13.900, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131 Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Vamos con el grupo H, interesante para recordar la memoria a los oyentes. Ya están los grupos del Mundial Sub-20, están que se hizo en Zurich, que se hizo en Zurich. Buen grupo para Argentina. Vamos con el grupo H, que integran Olimpia, Melgar, Patronato y Atlético Nacional. Voy a responder con seguridad. Si Atlético Nacional tiene 6 punteros, Víctor Villalba, ¿cuántos goles hizo? Atlético Nacional, ayer hizo 3 y la vez pasada Atlético Nacional hizo 2-5. Brillante. Va a responder con seguridad Germán Cafa. ¿Puede decirnos cuántos puntos tiene Melgar sobre 2 partidos jugados y cuánto tiene Patronato? Melgar tiene un solo punto, que lo hizo con Olimpia, y Patronato tiene 0 puntos. Brillante. ¿Cómo está? 5-5. ¿Y vos? 1. ¿Ya dijiste, pero no dijiste? No, las preguntas más difíciles me tocan a mí. ¡Para, regatate! Muy bien. ¿Quién es el puntero absoluto? Facilongo. Nacional, Olimpia, Melgar, Patronato, Melgar, Olimpia. ¿Cuál es el puntero absoluto? Nacional. ¿Cuántos puntos tiene? 6. Brillante. ¿Cómo está? 5-5-2. ¿Terminó? Ahora termina con la Sudamericana el sucedido. ¿Y a usted no se le puede hacer una pregunta? No, sí, yo soy el que pregunto. ¿Tenía una guardadita? No. Acá está. Viaja donde quieras con Visión, gana premios directos comprando paquetes o pasajes en todas las agencias y aerolíneas del país. Con las tarjetas de crédito Visión te llevas un regalo directo. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 414-3000 Visión Banco. Más digitales, más humanos. Si vos querés entrar. ¿A vos tenés que entrar? Como revancha. En Sudamérica hubo cambio de técnicos en Copa Libertadores en los equipos brasileños. Y hace más claro todavía. ¿Quién es el nuevo técnico del São Paulo, Víctor Villalba? Dorival Jr. ¿Quién se fue? Y se fue Rogerio Ceni. Brillante. ¿Vos estás concentrado, Germán? Sí. ¿O te es difícil? No. ¿O querés tirar la toalla? No, jamás. ¿Quién es el nuevo técnico del Flamengo? Sampaoli. Brillante. ¿Quién es el nuevo técnico de Corinthians?
Sí, tenés razón. ¿Quién es el nuevo técnico de Corinthians, al niño? ¿Quite? Ay, hijo de puta, baby, un baila ya puta. Cuca. Pero tan cerca, Tite y Cuca. Dale, ¿cómo Una está? rueda de Vos rulito. ya respondiste, ¿cómo está? No, Tite es más viejo. 6-6. Todavía no se define, vos ya te puedes abrir nomás. Vos ya no participas más. ¿Cuánto tiene 0-1? Ahora va directamente Víctor Villalba que arranca, dale. Diego ¿Qué Paraguay. mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Ustedes siguen toda la copa, ¿verdad? En la medida que se puede. Claro, sí, que se puede, se mira. Lo que se puede, se mira. Mágola se eliminaron. Se eliminaron. El niño Jorge fue. Con seguridad van a responder Germán Cafa. ¿Cuál es el próximo rival? ¿Quién es el próximo rival de Olimpia? Olimpia va a Paraná. Con Patronato. Aplazado. Te lloramos, va. El próximo rival de Olimpia, Atlético Nacional. ¿Por qué dijiste la puta? Un tipo como vos no puede ser. Me calenté porque... pero no. ¿Para qué pusiste el audio ese? Me hiciste confundir. ¡Para, regatate! Sí, me tengo que recatar. Libertad. Bueno, ese no. Voy a incluir Copa Libertadores. Oportunidad para Víctor. Copa Libertadores de América. Aquel fue cómplice. Sí. Copa Libertadores. Sí. Pero a Víctor le voy a poner. ¿Seguimos en Copa, pero? ¿O podemos meter Sudamericana? Igual. ¿Aceptás? Sí, sin problema. Yo Sudamericana no tanto como Libertadores, pero igual. ¿Aceptás? Sí, claro. Sí. Muy bien. Para lo que venga. Grupo C. No, este no, porque viste que está lo que venga. Acá te evita la mierda. Grupo D de la Copa Sudamericana, o soy malo por hacerte eso. Sí, igual, vamos a ver, capaz sí. Integran Tolima, Tigre, Puerto Cabello, Venezuela y San Pablo. ¿Qué puntos alcanzaron Tolima y Tigre? Tolima ayer... Escuché yo, pero no puedo decir. Esperan, Angelito. Tolima le habrá ganado a Puerto Cabello. No existe. Y ayer perdió 3 puntos, tiene Tolima. ¿Tigre? Y Tigre ayer sé que ganó y perdió ante San Pablo. 3 entonces tiene. 3, brillante. ¿Quiere decir que el ganador es? Víctor Villalba. ¿Ganaste, vino? ¿Por qué pones esa cara? Leíste mucho tiempo. Leíste mucho tiempo. Hubo trampa. ¿Por qué? Pero nadie espera un ratito, espera. Hubo complicidad. ¿Qué número tenemos? 618-4700. Está bien lo que dice. Me preguntado a quién le ganó Tigre. Ahí le... Y ayer le ganó a Tolima. Eso... ¿Y Tolima qué le ganó? Y Tolima le ganó al equipo venezolano. No, he pichado, Germán. Sí, le piché. Y bueno, porque leíste mucho tiempo. Bueno, era difícil. ¿Qué número tenemos? 618-4700. Apela Germán Cafa. La audiencia va a responder si da al lugar o no al lugar para la siguiente pregunta de Víctor. ¿Qué número tenemos? 618-4700. Hola. Michael gana la Champions. Va a ganar la Champions. Real Madrid. Majemini. Será. Hola. Comandante, ¿cómo quiero ver tu cara? Te encanta decir aplazado. A la puta, qué mari. Hola. Comandante. Sí. Para Víctor. Hola. El resultado de Bolívar versus Palmeiras. Bolívar Palmeiras ganó Bolívar 3-1. No, eso no va. Lo que queremos saber si se apela o no a lo de Germán Capa. No al lugar, ¿sí o no? ¿Qué número tenemos? 618-4700. Bueno, ya ganó Víctor Villalba. Sí, quiero una revancha, señor, con Pancho. Sí, yo también. Queremos ver un mano a mano niño Pancho. Sudamericana. El público pide Sudamericana el repaso. No se hizo completo. No se hizo como la Libertadores. Sí, falta la tabla. A vos que te di, como dice Germán, una licencia, te voy a reventar la que venga. Porque lo que vos hiciste está mal ahora. Niños, lo admitió. Lo admitió. Te di una licencia. Sí. Él, con delay fue la pregunta. Pero él se chavó, él respondió y quedó ahí. No, es que él no respondió. ¿Qué opina Lucho? Yo confieso el partido ese de Tolima no... Tengo que decir que era una difícil... Hola. Arturo. Sí. Arturo. Sí. Arturo. Sí. Tienes que darle una oportunidad, así como vos te equivocas con el fiscal, tienes que darle una oportunidad a Germán. Mala puta. Vamos, ¿qué tal, Francisco?
Hola Arturo, Vamos saludos con para todos. Sudamericana. Buen día para todos. Sudamericana. Vos ganaste la Copa Libertadores. La Copa Libertadores. Vamos con Sudamericana. ¿Es mano a mano ellos o cómo es? No, todo otra vez. Yo también quiero. Él ya ganó. Ya me incluye a mí. No, pero yo quiero ratificar. Él ya ganó la Copa Libertadores. Bueno, Igual quiero participar si se puede de vuelta. ¿El cual? Y Sudamericana va a sí, participar. Vos ya ganaste la Copa Libertadores, América es tuya. Y vos te pichaste. Ahora vamos por la. Claro que sí. La Y otra vos mitad dijiste de que la yo fui gloria. injusto. Yo hice trampa. Porque le di. Le diste más tiempo a él. Vos tenés Ahora la hay que poner un Gustavito. cronómetro. Un cronómetro hay que poner. Cuando vos respondés, vos ya estás respondiendo. Y Pónganse sí, claro. dudé No, una es cara, que, pero no, es que no responde que más. Él responde. Sí, pero con duda. Y ante la duda, pierde. Sí, eso. No, pero era El difícil, defensor Germán. que duda es gol en contra. Hola. Comandante, Sí. hace mucho tiempo le diste a Vito para que piense. Ahí está, muy bien el oyente. Era difícil, no era facilita. Bueno, vamos con Grupo A, Copa Sudamericana. Integran la Liga de Quito, Magallanes, César Valletti y Botafogo. ¿Cuántos puntos tiene Botafogo, Francisco López? 6. Aplazado, reaplazado. Ayer ganó un partido. 4 puntos tiene. Ok, 4. Aplazado. Bueno, ya Aplazado. sabemos. Me parece De la misma serie. De quinto curso de la profesora. Vamos, quinto curso. de la misma serie. Germán Cafa. Magallanes, César Vallejos, Botafogo y la Liga de Quito. Va a responder. Michael ganaba Champions. Hola. Ay, Víctor, voy a ganar la Libertadores. A la puta, qué pesado ese. ¿Cuántos puntos tiene Liga de Quito sobre 2 partidos jugados? Copa Sudamericana. Responde con seguridad Germán Cafa. 4 puntos. Aplazado. Tiene 6 puntos. Gano los dos, mira. ¿Y vos? Ahora me toca. Vamos a cambiar de serie. Como quiera. Como quiera. Sí, dice. sí. ¿Por qué? Vamos a ir a esta misma serie. Claro. ¿Cómo arrojó el primer partido entre César Vallejo y Liga de Quito? Con seguridad. Ganó Liga de Quito. No, resultado no sé. Aplazado Víctor Villalba. Ganó 2-1. Se aplazó Víctor Villalba. No, ya se soberbio. No, no, es que porque dijiste todo, te aplazaste. Ese fue en Perú, ¿verdad? Ese partido en Perú. Sí, en Perú. Niño Jorge. Sí, señor. No, ¿para qué te llamas? No, Sudamericana estoy más enchufado. Muy bien. Si Liga de Quito tiene 6, Botafogo tiene 4. Clasifica 1 y el otro juega a repechar. Con el tercero de la Libertadores. ¿Cuántos puntos tiene Magallanes? 1. Brillante, niño. ¿Cómo está la tabla? 1-0. 1-0 Jorge, arriba. Muy bien. En instante grupo B de la Sudamericana. Vení a UNASUR y conocer el gran potencial que tenés. Con las carreras de UNASUR cumplí tu sueño, ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Juga y gana en Slot del Sol Online, casino online con presencia física, más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy App Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juga y gana en Slot del Sol Online. ¿Quién es puntero, niño Jorge? Niño, 1. Rompió todo ya, el niño será. Vamos con el grupo D de la Copa Sudamericana. Con seguridad, Germán Cafa. Hay 3 punteros. Huracán, Danubio, Emelec y Guaraní. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos goles hizo Huracán en 2 partidos? 4. Brillante. Francisco López, con seguridad. ¿Cómo terminó el partido inaugural Danubio-Emelec? Fue triunfo de Emelec 2-0. Reaplazado. Ganó Danubio 2-0. Penalty te conecta a lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. Con Tokio, la gran final está más cerca de lo que pensás. Con tus compras de productos Tokio a partir de 200.000 guaraníes puedes ganar 2 pasajes para la gran final de la copa más importante de Europa. Registra tus facturas en ngiosaeca.com.py y ya estás participando. Tokio, prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. El niño Jorge va a responder con seguridad. Huracán 3, Danubio 3, ML 3, Guaraní 3. Así está la tabla. Sí. Huracán jugó 1 y ganó de entrada y después perdió. ¿Con quién perdió? Ante Emelec. Brillante. Víctor Villalba va a responder con seguridad. ¿Cuántos goles a favor tiene Guaraní?
3, pero eso no puedo no saber. Ah, sí, tenés razón. No cambiamos. pregunta. Él sabe por qué. Sí, no, pero todos tenemos que saber. No sé todo, no. Vos sabés, Pero el amor es más fuerte. ¿Cuánto goleó Bragantino a Oriente Petrolero? Bragantino, Oriente, 4-0. Equivocado, aplazado y vos me buscaste, 5-0. Mirá, yo pensé que Eso por soberbio te pasó. ¿Cómo está la tabla? Y 2 Jorge, 1 Germán, 0-0. Todos tienen que saberlo, bueno. ¿Y vos sabés por qué te pregunto? Yo te quedé inocente como... ¿Quién es puntero? Niño. Jorge. 2. ¿Cuánto? 2 puntos. ¿Y después? 1. ¿Vos? 0. ¿Y vos? 0. Vamos con el grupo C en instante. Con CNT 2.600 millones en premios, un Audi A4, 1.300 millones más una Toyota A4 híbrida salen sí o sí. 2 Peugeot Partner 0 kilómetro feliz CNT por Emoy. Llegó a Bristol la semana de televisores. Llévate hoy tu televisor con superprecios de película. Todas las marcas y modelos. Sin entrega inicial, TV Win 32 pulgadas, ahora solo 18 cuotas de 74.000 guaraníes. Escríbenos al 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. Grupo C de la Sudamericana integra Bragantino, Estudiantes de La Plata, Oriente Petrolero y Tacuarí. El Niño Jorge. ¿Quiénes son los punteros del grupo? Integran Oriente, Tacuarí, Estudiantes de La Plata, Bragantino. Bragantino y Estudiantes, ambos con 6. Brillante. Para responder con seguridad, Francisco López. ¿Cuántos goles le hicieron a Tacuarí? 8. Aplazado. Reaplazado. A Tacuarí, Bragantino le hizo 4 y después le... Tenés razón. 8, güey. Porque la letra es muy chica. Pido disculpas. Dale, Tenés razón. un punto. Vamos. Tenés razón, pido disculpas. La letra es muy chica. Ahora vamos con Víctor Villalba Sabiondo, sábelo todo. Vamos al grupo D. Vamos a cambiar. ¿Estás sereno? Sí. Víctor. ¿Vos pensabas que iba a responder todo? No, porque Sudamericana solo vi los partidos de Guaraní, hasta me confieso. ¿Querés abrirte? No, igual estoy... ¿Estás dispuesto? Sí, para lo que venga. Puerto Cabello debuta en la Copa. ¿Con quién pierde? Este no tuvo antecedente todavía. No. Es la primera que participa. Puerto Cabello, sí. Academia Puerto Cabello. Sí. Academia Puerto Cabello. ¿Es la primera vez o no? La primera vez. Sí, es la primera que compitió. Su primer partido, ¿con quién perdió internacionalmente entonces? Ayer jugó con Sao Paulo. Aplazado, ya pasó mucho tiempo. Le ganó Tolima 2-0. Tolima, está pichuleando. Y yo la verdad que, aunque no lo crean, soy re a nadie. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia. Por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Esta serie integran Tolima, Tigre, Puerto Cabello y San Pablo. Voy a responder, niño. A uno. Va a responder Germán Vaca con seguridad. ¿Quién es puntero en la serie? Tolima, Tigre, Puerto Cabello, San Pablo. San Pablo. Muy bien, va a responder el niño Jorge. ¿Cuántos puntos tiene San Pablo? 6. Brillante, los dos. ¿Quién es puntero? Niño. Jorge, 4. Arrastrando. 4-1. ¿Cómo? No, 2. 4-2-1-0. 4-2-1-0. Bueno, ahora vamos a ir... El fuerte de niño de la Sudamericana, tiene razón. Dijo. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Barda es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque con garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Barda, un golazo. El grupo E de la Sudamericana integran Santos, Newell's, Audax Italiano y Blooming. Va a responder Víctor Villalba con seguridad. ¿Cuántos puntos tiene Blooming? Blooming 0. Brillante. Va a responder Francisco López. ¿Cuántos puntos tiene Santos? 4. Brillante. Va a responder Germán Cafa. ¿Quién es puntero en la serie? ¿Me puedes recordar los equipos? Santos, Audax, Blooming y Newell's. ¿Quién es puntero? Santos. Aplazado. Newell's. Porque ganó por 3 goles. Aplazado. Va a responder el niño Jorge, que es su fuerte en la Sudamericana. Sí. ¿Quién es segundo en la Sudamericana? Después de Newell's, ¿quién está segundo? Están Blooming, Audax Italiano, Santos. Audax Italiano. Aplazado. Es Santos. ¿Cómo está la tabla? 4, 2, 2, 1. ¿Quién ganó? ¿Fue el único que ganó? ¿Cómo está? 4, 2. No, pero en este grupo ganaste vos. 4, 2, el único que puntuó. 2. Seguimos. Porque el partido yo perdí. Sí, salí de ahí.
Qué pesado. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a vmayflores.com. Regalamos Vmayflores. ¿Cuántos saben de fútbol de la Sudamericana? Están concentrados todos. Grupo F de la Sudamericana. Están Peñarol, Defensa y Justicia, Atlético Mineiro y Millonarios. Va a responder con seguridad. América Mineiro. América Mineiro, perdón. América, es verdad. Es mi error. Una vez no me digan 2 veces. Fue mi error, ya admití. ¿O te reí de mí o de quién? ¿Quién es puntero? Germán Cafa. Millonarios. Brillante. Vamos con Francisco López. ¿Quién está último? Último. Repetimos por lo que puedo. Aplazado. El último Peñarol. ¿Cómo está? Ya te fuiste ya. Víctor Villalba. Si es puntero, Millonario con 6. ¿Quiénes están con 3? No, pero esa no tiene sentido porque ya... Deducción lógica. ¡Demonios! Estúpida la que dice. Si Peñarol está último y el otro está puntero, los otros dos están en el medio. ¿Cuántos puntos tienen los dos? Deja de hacerte de loco, deja el güere. ¿Cuántos puntos? Con seguridad responde. ¿Y 3? ¿Y por qué dudas? Y porque Millonario tiene 6, entonces 3-0. Brillante. Seguimos. Niño Jorge, vos ya respondiste. Todavía. Vamos a ir al grupo G y después termina. Estamos cerrando ya. El grupo G de la Copa Sudamericana. Integran Independiente Santa Fe, Universitario, Goiás y Gimnasia de Lima de la Plata. Niño Jorge. ¿Quién está último en la serie de Independiente Santa Fe, Goiás, Universitario, Gimnasia de Lima de la Plata? El último es... No ganó partidos, Gimnasia. Brillante. ¿Cómo está la tabla? 5-3-2-2. ¿Quién tiene 5? Niño. Francisco López va a responder con seguridad. Gimnasia de la Plata no ganó partido alguno. Sí. Muy bien. ¿Cuál fue el resultado de Independiente de Santa Fe, Gimnasia? 2-1. Ganó Santa Fe. Un gol de Hugo Rodallega en el final. Muy bien. Y por eso mismo vamos a hacer la siguiente pregunta porque juega de cancherito. Si cagó, cagó. A mí no me vengan con soberbia. Pasa que vi ese partido. ¿Cómo terminó el partido Goiás Independiente de Santa Fe? Empate. ¿Cuánto? 1-1. Aplazado. 0-0. Porque el dejó la mierda. Seguimos. Germán Cafa. Vamos a seguir. Pero espera, ¿me sirve el punto o no? No. ¿Cómo te va a servir? Vamos con el grupo G. Va a ganar la Champions Real Madrid, Gemini. Para. Grupo G. Integran Universitario, Santa Fe, Goiás y Gimnasia de Lima de la Plata. ¿Quiénes son los punteros? Repito, integran Universitario. Y no hace falta ni punto a tu favor. No hace falta que diga punto. Mi pregunta es, ¿quiénes son los punteros? Gimnasia, Goiás, Independiente, Santa Fe, Universitario. Independiente Santa Fe y Universitario. Brillante. Muy bien, ambos con 4. ¿Quién queda ahora? ¿Cuántos puntos vos tenés? 2. Estoy ¿Y quién es puntero? mitad de tabla para abajo. Niño 5. ¿No alcanzás luego? No llego, pero igual por el honor. Sí. A mí me robaron un punto, pero bueno. El jurado, el juez, acá el que dictamina el comité. Grupo H, la Copa Sudamericana. Víctor Villalba. Después tenemos que ver la lesión de Adán Vareiro. Terrible patada, tío. Vamos con el partido entre Fortaleza y Palestino. Sentido contrario. En sentido contrario. ¿Y después? Ya no sé, yo no vi. ¿Cómo terminó el partido Fortaleza-Palestino? No sé. Habrá ganado Fortaleza, pero no sé. A mí no me venga con habrá ganado. No vaya a ser cancherito. 4-1. Decí nomás no sé. ¿Cómo? 4-1 ganó Fortaleza. Aplazado los dos. 4-1 fue. ¿Qué partido? Fortaleza Palestino en Fortaleza. 4-0 ganó. 4-0. Los 4 había marcado. Los dos rajaron de la Sudamericana y se fueron los dos. Nos fuimos ahora. La mierda, ¿Cuánto tenés? 5-3. Bueno, va a responder. ¿Quién responde primero? ¿Vos? Se fueron los dos, Víctor Villalba y Francisco López. Definen el título, campeón de la Libertadores en este. Víctor. Definen el título sudamericano el niño Jorge. Emocionalmente está bien, ¿eh? Bien, atento. ¿Todo bien? Colo, fantástico.
Se catra. Se creatia. Siempre hay algo, pero bien. Pero está bien para bien, que bien. a veces pues tu problema te... No, hoy no superamos. Muy bien. No tengo que preguntarle. Pues. Estoy bien. Emocionalmente cuando estás mal, ¿sabes? Preguntamos a mí. Vota afuera. Vamos, grupo H. Va a responder el niño Jorge. Integran San Lorenzo, Palestino, Fortaleza y Estudiantes de Mérida. ¿Quién es el puntero absoluto? Genaro. Aplazado, es Fortaleza. No, ya sí la puesto, chico. No. Vamos ahora con Germán Cafa. La integran la serie en Palestino, San Lorenzo, Fortaleza y Estudiantes de La Plata. Hola, ¿qué tal? Perana. Si Fortaleza es puntero, ¿quién está último? El de Venezuela. ¿Cómo se llama el equipo? Estudiante. Estudiante de Mérida. Brillante. ¿Cuántos puntos está? 5-4. 5-4. Vamos a ir a otra serie. Emocionante esta serie F de la Sudamericana. No, me un partido bravísimo. Perana. Vamos a la serie F, vos estás concentrado. Participan Millonario, Mineiro, Defensa y Justicia y Peñarol. Va a responder con seguridad el niño. Si ya se preguntó, no importa, es concentración. ¿Cuántos puntos tiene Millonario? 6. Brillante. ¿Cómo quedó? Un punto más, 6-4. Y aunque vos aciertes, ya ganó el niño. Ya está. Dale campeón, dale Esa campeón. pregunta me la había hecho a mí. Anteriormente. Siempre se queda. ¿Por qué, No, ¿cómo siempre se queja? Tengo que pelear. Si esa misma pregunta me la había hecho a mí. No, a vos te preguntó quién era el puntero del ¿Con grupo. cuántos puntos estaba? O sea, está bien, importa. Bien. ¿Me ganó? Pero conspiraron contra mí. Voy a pelar a la Conmebol, voy a pelar. Ganó la Copa Libertadores de América Víctor Villalba, pero se fue a la mierda en la Sudamericana. ¿Y quién descendió? ¿A quién lo desafiliaron? Hay que decirlo también. ¿A quién? Hay alguno que lo desafiliaron. ¿A él? Dígalo. No, pero espera, yo entré de ventaja. ¿Cuántos puntos vos tuviste? Yo hice 3. Pero yo entré de ventaja, no entré en la Libertadores. No, Iba a ser 4 si no me lo robaban. ¿Quién? Pero vos estás Y loco. vos preguntaste cómo Primero salió se te para- descalifica un punto. Tenés 2 nomás ya ahora. En la medida que hable va a ser peor. Sorteado. Clan Sol de Lasca te brinda la dosis justa de omeprazol para eliminar los molestosos síntomas gástricos que te impiden disfrutar de tus actividades. Con una cápsula al día tenés bienestar las 24 horas. Además, es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clan Sol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Le da opción al repechaje a Víctor Villalba, a Germán Cafa. Sudamericana da derecho al repechaje. ¿Cuándo juega Francisco? Germán Cafa, ¿cuándo juegan Tacuary Oriente Petrolero? ¡Messi! Parana, señora. ¿Fecha exacta tiene que ser? ¿Cuándo juegan? Fecha exacta, ¿Cuándo sí. Tacuary le recibe Oriente Petrolero en la Sudamericana? No, ¿Qué ahora día? juega de local, pero no sé, no sé No la te fecha. vaya a poner nervioso. No, la fecha no la sé. Aplazado, Sí, Germán pasado. Cafa. No, la fecha no sé. Diga, Germán, vos, Francisco López. Martes. ¿A qué hora? Aplazado, Francisco López. Víctor, oye, ya no. Y puedo, si quiere puedo entrar. No, terminó. No, hay caso con ustedes. Le di la oportunidad. Él no puede estar, su mente ya está en otro lado, Víctor. Ya. Pero esa sí todavía, Marta. ¿Por qué a las 18, cambiana el tu defensor. cara? No, porque estamos hablando de fútbol y me sale con fecha. Y ahí me liquidó. Y Pero es es que- fútbol. No, el fútbol es resultado. Pero no. Estamos hablando de puntos, de Calendario resultados, de fútbol. de esto, y me sale con fecha. Me falta que me digan, no sé, ¿Cuántos goles de diferencia? ¿qué número de calendario cae el martes? Qué difícil, niño. La Copa Libertadores. ¿Tengo razón, Gustavito? No, decilo. Ganaste vos, Víctor Villalba, y vos, Sudamericana. No, ganaron bien. El Ganaron bien. partido de los $100,000, porque sinceramente los dos no van a Sí, los pasar. dos ya Y saben juegan que por están- la plata. O sea. ¿Qué nos van a pasar? Y Tacuary y Oriente. ya saben que ¿Saben están qué? fuera. No, yo creo que la gente lo que hay que hacer ahora es tener un poco de calma y de esperar y calmar. Pero bajate de la heladera, ¿qué carajo haces ahí? Esperan, señor. Vamos por la recopa. Víctor Villalba, niño Jorge. Claro, la Copa Libertadores y la... Se juega la recopa. Nosotros No, si yo le digo Sudamericana te va a Ronda de sacar, perdedores somos. te va a sacar ventaja él. El promedio. No se puede. No se puede la recopa porque Víctor Villalba desconoce la Sudamericana como... No digo desconoce. No está empapado Sí. y vos ni la Copa Libertadores. 1 y 1. Claro, uno y uno, pero uno de Libertad y uno de Libertadores y a a la uno inversa. cruzado. Entonces, A mí no me van a imponer lo que voy a hacer, Ferretti. Terminó todo. No hay recopa.
porque uno conoce bien la Libertadores y otra Sudamericana. Sí, claro. Y si yo me voy a ir directamente a preguntarte en la Copa, sacará la ventaja Sudamericana. Terminó, caso cerrado. Vamos a vender. Vacante. Usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! A mí no me van a decir qué carajo tengo que hacer. La mejor opción para instalar su industria de depósito fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Hace más de 150 años, los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más sin movimiento. Hay móvil. Se nota que Pancho no vio el noticiero hoy a la mañana. Santula se había avisado que usted estaba de pocas pulgas. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso del techo, solo de Cerámica Itagua Vintas, al 607-151 y 0982-104-287. También estamos en Instagram como @cerámica_Itagua, en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. Ustedes se apuraron con descalificar a Libertad. Y el tiempo, vamos a ver qué determina. Porque son 3 puntos. Yo no creo que el campeonato paraguayo, salvo que la Libertadores sea un tramo para Libertad, ahí cambia. Y me parece que no solo para Libertad ya a esta altura. Para su técnico también, porque no pudo con Olimpia, no pudo con Guaraní, no pudo con Libertad. Gustavo Pio está de acuerdo con Tiene una situación extraña en Copa Libertadores. O sea que no es la primera vez que le pasa. Y por eso. Usted está en el famoso diario del lunes. Pero es que todos los años lo mismo con Garnero. A mí me llamó la atención la declaración del presidente recién cuando dijo, sí, todos menospreciaban al rival. Nunca había escuchado. Ayer ustedes... Cuando dijo todos, dijo... Ayer en el porcentaje, cuando dijimos Libertad Alianza... Todos ganadores. Es lo que dijo. Y sí, Libertad era favorito. Pero no es que nosotros votamos menospreciando a Alianza, sino por la realidad de Libertad. Claro. Y la realidad del otro equipo. Sí, no, y venía a ganarle a Brasil. A Mineiro en Brasil. O sea, yo voté a favor de Libertad por eso, no por menospreciar a Alianza. Y hasta aquí no había perdido un solo partido a lo largo de este semestre, salvo ese de Libertad, y ahora fue el segundo. Exacto. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí vas a encontrar el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 510-971-2, escribinos al WhatsApp 0981-434-771. Instituto de Formación Profesional Colping. 1256. Blinda tu vehículo contra el camino Veriarimark y arma tu combo con el polarizado Santec Cerámico Kit PPF Smart de Santec Reaction y Exol Shell. Además, con tus tarjetas Itaú tenés hasta un 20% de descuento, 10 cuotas sin intereses. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol, más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan de tu motor, todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol, vamos. Estamos con Lorencito Villar esta mañana y mandó lo mismo. ¿Qué le pasó a Adam Moreiro? ¿Quién le pegó? Brites. Le pisan sin querer. Brites le pisaron el tobillo y le dejaron 8 cortado del tobillo. Y son situaciones. Vos mirás así... Y esto tuvo que haber sido expulsado. Fue circunstancia del partido. Sí. Saltan los dos y cuando cae le termina pisando. Es una... Lo que pasa es que se agrava la lesión por el tema con qué lo pisa. Justo lo agarra con los tapones que son de aluminio y cortan mucho eso. Y encima se ve cuando saca la media Vareiro que no está vendado. O sea esa media no te protege nada. Y lo peligroso que fue al lado del Aquiles. Un pisotón así, te agarra bien, te puede cortar el tendón de Aquiles. Pero es un salto, o sea... Sí, no fue mala intención. No fue mala intención. Pero va a tener un tiempo fuera. Y sí, lo tuvieron... ¿Está apto ese botín? O sea, ese calzado o no. Sí, se puede jugar. Pero al nivel del roce, el aluminio lastima más que si fuera un tapón de plástico. Y en cuanto a 6 puntos lo hicieron. Adam, con relación al gol de Palmeiras, Federico Río dijo que fue lícito. Sí. El que Cerro reclamó. ¿Cómo se llama? Posición, ¿cómo se llama eso de...? Interferencia. Offside por interferencia. ¿Para vos? Para mí no debió subir al marcador. Pero, ¿qué significa? Y no debió valer el gol, no tenía que haber sido... ¿Cómo estaba el partido? Estaba 1-0 ganando Cerro en ese momento. No, entonces no es subir igualado el marcador. Estaba 1-0 y no sube nada, se mantiene en 1-0. Sube si estamos 1-1, sube si estamos 2-1 y yo hago uno más. No debió valer el gol, para mí. ¿Vos? No, offside. Offside. ¿Vos? Offside. Para mí era offside. Pero jugada, yo entiendo el punto de Federico, porque una jugada interpretativa es
el árbitro decide, es de interpretación para el árbitro dice no interfiere, pero en esa velocidad es un reflejo y el arquero no puede reaccionar al 100 si es que el jugador no estaba ahí, si el número 14 no estaba ahí. Calificando a Federico Ríos. No, es porque es opinión Estamos diferente. La mesa se pone contra Federico, quiere decir lo que él habla no sirve. La experiencia en el fútbol me lo dice, arquero. Nunca discuta con un árbitro porque nunca le vas a ganar. Vos sos arquero, te cambia el panorama a alguien que está enfrente. la grabación. Sí, ya está, el audio bar. Pero si le llama y Rapalini se mantiene, es porque él está consciente de lo que hace. Sí. Pero por terquedad. Pero para él es una cuestión. Para Federico Ríos también. Bueno, pero porque para árbitro y árbitro. Pero árbitro con árbitro se van a defender, es como el gremio de los médicos, entre ellos se cubre todo. O sea, es así. Lo ideal sería que ahora en la Copa jugadas similares. No, pero... Que estamos en desacuerdo con lo que se cobró, más que nada. No, decía, lo ideal sería que a partir de ahora en la Copa jugadas similares se cobren de la misma manera, o sea, que todos los goles sean válidos. No va a pasar. Pero si la próxima fecha se da una situación así, claro, más o menos, y otra cuestión, a ver, Palmeiras en su cancha. Por eso. César Vallejo contra Magallanes o Puerto Cabello. Offside. Rival de turno. Le pasó ahora a Fluminense de Strongheads. Saltan los dos y no le va a Strongheads en el Maracaná. Exacto. La falta que le cobran a Triverio. No, pero aparte quiero ir al punto técnico. O sea, vos sos arquero. Una distracción, un movimiento te puede llegar a dar un segundo tarde de reacción también de un rival que está enfrente tuyo. Por supuesto, te confunde. Claro. Por eso decía yo, para mí debió ser... Porque el jugador hace ñembo que quiere esquivar el balón, pero hacia adentro del arco salta. Claro. Y él podría haber hecho hacia atrás. Si lo hace hacia atrás, no hay ninguna excusa, porque tiene todo de frente para ver el arquero. Pero si hizo hacia adelante, y no interfirió. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Todo bien, comandante, vos? Bien. Víctor Ayala, contanos, tras la victoria del campeonato, ahora viene el Olimpia el domingo, contanos, todo lo que genera vos enfrentar al Olimpia el próximo domingo en cancha de Sol de América. No, nos generan a la gran mayoría muchas cosas, ya que enfrentamos a un equipo que nuevamente levantó en Copa Libertadores, que no venía bien. Nosotros lo contrario el otro día del martes, pero bueno, estamos levantando, que es lo importante, estamos consolidando algo que veníamos buscando. Por suerte pudimos ganar el otro día frente a un rival directo que es Guaireña. Bueno, ahora nos enfrentamos a un gran equipo que es Olimpia. Acostumbrado a observar tus tremendos disparos, el gol lo hiciste de cabeza, Víctor. Pasa que ahora con lo que pretende el profe Iván me da mucha más libertad de llegar al área. Fue una cuenta que la armamos bien con Oscar, Iván, Matías Bertuna ahí, que generaron el espacio y justo Oscar me pone en la cabeza al centro y nada más tuve que buscar un palo del arquero. Bueno, y a Olimpia, ¿cómo lo ves a Olimpia? No, lo veo nuevamente que levantó en la Libertadores. Sabemos lo que es Olimpia en esas clases de competencia, lo que genera público, sus jugadores mismos. Si bien no vienen bien en el campeonato, nosotros trataremos de salir con nuestra arma, a tratar de conseguir los 3 puntos, porque va a ser muy importante para nosotros, tanto este partido como también lo del jueves. Claro, y el partido del martes ante Oriente Petrolero, cuando prácticamente las posibilidades, por no decir nulas, Tacuaré, ¿cómo sienten el partido tras lo que viene haciendo en la Sudamericana, Tacuaré? Contanos, Víctor. No, nosotros la verdad no nos sentimos nula por los dos partidos que se jugaron. Si bien el primer partido se había llegado a un acuerdo, vamos a decirle más o menos, que jugaron muchos chicos, debutaron mucha gente. El otro día seguramente vieron un equipo distinto, un equipo que sabía lo que iba a jugar, a presionar. Nos hacen un gol que yo creo que si a Piatti lo pone nuevamente el centro en la cabeza, no la clava nuevamente en el ángulo. Después desatenciones que seguramente vamos a estar corrigiendo, y nosotros trataremos de sumar contra Oriente, y después tenemos nuevamente la revancha contra Estudiantes nuevamente acá en Asicho. Claro, estamos hablando de lo que viene en Copa Sudamericana para Tacuary, que el martes 2 retorna en la competencia, pero bueno, yo creo que la prioridad se da en el campeonato, Víctor. Quizá me equivoqué al sacarle posibilidad, o no, porque no terminó la Sudamericana, pero son remotas. Acá la lucha de la permanencia, Víctor. Exactamente, nosotros primero pensar en lo que es el torneo local. La directiva también
en el primer partido con Bragantino estaba pensando eso, tratar de sumar en el campeonato. Por suerte lo hicimos frente a un rival directo que es Oireña. Ahora tenemos otro rival complicado que levantó, como te digo, en Libertadores, pero no viene bien en el campeonato. Pero nosotros vamos a tratar de hacer nuestras armas el domingo. Bueno, un abrazo, gracias Víctor, muy amable, lo mejor para vos. Igual para ustedes, un abrazo. Gracias Víctor Ayala. Intalco Seguridad en Ciudad del Este, botones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Intalco SRL. Oki. ¿Cómo? Oki. El perro sí. ¿Cómo te va, Federico Santander? ¿Cómo andás? ¿Cómo Arturo? ¿Todo bien? Bueno, contanos hasta ahora tu presencia en Guaraní, en el torneo internacional, en el campeonato, contanos. Y creo que positivo, no sé ustedes cómo lo ven. Y bien Guaraní peleando el campeonato, desde luego ahora ganó en la Sudamericana, y lo que viene se llama Cerro Porteño, y vos sabés que son los que están detrás de Libertad. Contanos, peleando el título. Y claro, nosotros vamos a pelear hasta donde podamos, digamos, siempre y cuando hagamos bien las cosas. Tenemos partido importante el lunes, así que vamos a afrontarlo de la mejor manera. ¿Cómo se juega estamos hablando con el 9 argentino? Barceló. Con Barceló, ¿cómo se juega con él? Bien, o sea, yo tuve solamente 2 partidos con él, pero pocos minutos, digamos, o sea, no te puedo decir mucho, pero es un jugador, un gran jugador. A Guaraní, la sensación que le da es que está sintiendo o no hay lesionados, pasaron problemas de otros tipos. Contanos, Federico, Camacho hoy está fuera del equipo por lesión. Son restas muy valiosas, Pero Arturo, nosotros estamos viendo todo de Guaraní, pero si te fijas los otros equipos, Cerro Porteño y Libertad están en la misma situación, digamos, Olimpia lo mismo. O sea, no es que pasa solamente en el club Guaraní. Sí, ya sé, pero yo hablo de que anda muy bien, por ejemplo, Camacho en Guaraní. Son restas que se pueden sentir. Y bueno, sí, es importante. Como también ayer creo que Libertad sintió lo del Melgarejo, no sé, decirte. Nosotros tenemos también jugadores que están recuperando como Barceló, como está diciendo. Bueno, Camacho es una baja importante para nosotros. Muy bien, con Federico Santander, Víctor Villalba. Sí, Federico quería seguir jugando el otro día ante Danubio. Justo se da el momento del segundo gol, la modificación, y abriste ahí los brazos como queriendo continuar en el partido. Bueno, sí, la verdad que sí, porque yo quería ir sumando ya de 90 minutos, digamos, porque yo pensé que el descanso que me hizo Rodrigo contra el partido de Meliano me iba a dar más minutos, digamos, de este partido, pero bueno, acá lo importante es el equipo, obviamente, y importante que se ganó. Pero hoy ya estás apto, entonces, por lo que decís, para jugar un partido completo, no tenés más ningún problema, ni hay que dosificar de ahora en más, ¿te parece? Y no, por suerte no, digamos, porque con eso que descansé un poquito, digamos, me hizo bien, para recuperar bien el cuerpo, y bueno, yo me sentía bien en ese partido, estaba para los 90 minutos. Federico, dentro de la Copa, ayer de vuelta también hay que decir, se dio un resultado donde queda todo parejo en el grupo. Emelec terminó ganando en este caso y me parece que se pone todo muy, así como te decía, muy parejo, todo muy nivelado. Sí, por suerte estamos ahí bien posicionados, digamos. Pero bueno, eso me toca pensar para la otra semana. Ahora me toca un partido lunes que son prácticamente decisivos, digamos. Gracias, Federico, por el tiempo, como siempre. Un abrazo. Dale, un abrazo. Federico Santander, delantero de Guaraní. Lactolanda tiene ese sabor delicioso, único en todos sus productos: leche entera, descremada, semidescremada y las riquísimas leches funcionales y yogures enteros like, postres, quesos y toda la línea sin lactosa. Disfruta Lactolanda, lácteo número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. Pufa Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales te ayudan a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad éticos. Esto que pone Alianza Lima partido, hoy me declaro padre del Club Libertad, es joda, es joda.
Dejó. ¿Pero de quién si tiene 37.200 seguidores? Pero no es la cuenta oficial. No, es una cuenta dedicada a eso. Eso. Ya está. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a plata.com.py, empeñar seguro, empeñar en La Plata. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfruten un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Vamos con el porcentaje. ¿Qué partido tenemos, niño? Vamos a abrir. Y más adelante la serie donde del sudamericano sub-20. ¿Está Venezuela ahí? Está Venezuela. Y está en la sub-17 de Venezuela. Sí. En 2 seguidos está. Así es. ¿Qué quiere decir? Sub-20, sub-17, que Néstor Peckerman, una de las molestias fue que se le dé importancia a la inferior, él dijo. Exactamente. Esa fue una de las molestias. De la exigencia. Y paradójicamente... Pero Venezuela, sub-20 para mí que no. ¿Quién es otro? Ecuador. No, Argentina, Ecuador, Colombia. Ecuador están los dos. Porque Peckerman le ha dicho que se le dé importancia a la categoría inferior. Sí. El que está, perdón, es Ecuador. Pero histórica sub-20. clasificación de vuelta de Venezuela. Sí. Y jugando muy bien. Lo que sí preocupa a los nuestros. No, lamentable. Los de Paraguay. Lo nuestro es lo Es que que no se ve una idea de juego y se tuvo tiempo. Necesitamos un entrenador de la categoría, o sea, de categoría, Matías, que no formador. Cantado estaba que iba a pasar lo mismo. No, nuevamente uno que va escuchando en el mismo ambiente que se pasa. Yo creo que aportándole el a los error fue jugadores. dirigencial y compartido. Sí. Si un dirigencial es el error. Si dirigencial, si vos me decís yo voy a hacerme respetar mi contrato. Error dirigencial, yo te digo, espera un ratito. No logramos el objetivo. Una cosa es el contrato, vamos a resolver de común acuerdo si querés, indemnizándote y no sea el técnico. Opa. Porque ya el trauma la llevó el propio técnico. Sí. Traslada después y entonces eso ya es como una preopinión. Es como diciéndote... Prejuzgamiento. Sí, pero vos ya sabés que el tema con Bobadilla fue así. Sí. El tema, sí, primero, sí, ¿sabe sí, Víctor sí. Villalba? Vos le decís, ahí te dice, ve. Una vez vino, y no es que uno sea malo ni vaya al recuento de las cosas. Víctor Villalba le ha dicho, si jugamos, si no clasificamos, le dijiste, ¿dónde era? O de Sur, Paraguay y Venezuela. Pero como se ganó de Sur. Sí, después de medalla de oro, era todo. Entonces era una maravilla. Y a vos te encaró su ayudante. Sí, Villagra, Carlos Y Villagra. te dijo, pero le encaró. Sí, al aire todo salió, nada inventado, salió le todo. encaró. La gente escuchó ese día. Le encaró. Entonces el clima, y es cierto lo que dicen, Ninja no estaba predispuesto. No. Entonces hagamos las cosas bien y no nos ajustemos por un contrato. Y ahora es lo porque que yo sé que a varios técnicos se los sacó aún con contrato. ¿Qué tiene mérito ganado Bobadilla para que te diga en conferencia de prensa yo tengo contrato, por eso sigo? Espera un ratito. No se está discutiendo tu contrato. Plantea. Acá sacaron técnico con contrato. Pero de la época antigua ya en la selección absoluta. En el 73 yo pongo el ejemplo y pregunté, ya no me dieron bola. Técnico brasileño, uruguayo y preparador físico brasileño, nunca trabajaron juntos. Se dio en la eliminatoria. Por favor, nunca. Un técnico de un país, otro país no trabajó un tema. Bueno, pues eso ya es anécdota. Lo que digo es que el ambiente nos da algo. No. De entrada ya entramos perdiendo 1-0 en el ambiente. No, el ambiente del partido. No, es el ambiente del proceso, o sea, lo que se venía haciendo ya. Bobadilla tenía que tener la delicadeza o la APF de decirle, venga para acá, hasta aquí llegamos y hasta luego. No puede ser director de todo y técnico a la vez. Y de todo lo que se dirigió no se clasificó. El preolímpico. Ese a mí me preocupa. ¿A quién le van a dar el preolímpico? Un técnico en serio. Un técnico en serio para el preolímpico porque hay material, hay jugadores, hay chicos. ¿A quién le traigo? Necesitamos a alguien que... No tengo candidato. Yo lo que quiero, redondeando la idea, porque a mí me preocupa que es un parámetro que se viene repitiendo en la dirigencia del fútbol, y no solo hablo de sub-17 o sub-20. Pongo ejemplo. Sub-20, fracaso, siguió Bobadilla, sub-17 lo mismo. Futsal FIFA, hace años está Carlos Chilaver, máximo pasamos segunda ronda del mundial, ni siquiera de Sur ganamos, continúa Carlos Chilaver hace un montón de años. Fútbol femenino, Paraguay quedó fuera del mundial, el mismo técnico continúa. Fútbol de playa, Paraguay quedó fuera del mundial, no hubo ningún cambio, nadie dijo nada. Técnico. Y el mismo técnico, y es un parámetro y un comportamiento que se repite, un coordinador general.
para así abrir los ojos y decirle, espera un ratito. Y eso es lo que acá vos falta. necesitas a alguien que te despierte y que te diga, te queremos mucho, pero hasta Pero que hasta ahí, llegamos. Te queremos exactamente. mucho, pero hasta que llegamos, te queremos mucho, pero hasta que... Esa es la realidad. Ahora, toda la culpa, porque ahora absorber para Bobadilla esto es terrible. Un doble fracaso. Sí, doble. Es terrible. Volviendo al tema de Bobadilla, yo coincido con el niño, pero me parece muy fuerte decir un técnico serio. Porque Bobadilla es un técnico para primera. Pero no es un técnico. Ahí me parece que yo quiero hacer, exacto, yo quiero hacer énfasis en eso. O sea, pongamos un entrenador que le sepa llegar a los chicos, porque esos chicos están todavía en etapa de formación, todavía no son jugadores hechos. Es más, 2 jugaron en primera, o 3 jugaron en primera en ese grupo. Pongamos un técnico formador que le llegue el mensaje, que en el trato pueda ser conversable, que se dialogue con él, que se siente, porque se ve otra cosa, ¿verdad? Se ve a un técnico que ya trata a los chicos como si fueran jugadores que son consagrados. Anteayer terminaba el partido, el otro partido del anterior, y era pero a boca llena era y son chicos, o sea, también veamos un poco lo mental, ¿verdad? O sea, apuntamos hacia ahí y busquemos un técnico que tenga ese perfil. Solamente eso, o sea, me parece un fracaso de vuelta, es un fracaso, y que no haga tanta mella para un chico que está llegando. Ayer veía a los chicos llorando, destrozados, el arquero, o sea, quedaron tocados, dolidos. Y lo otro, otra cosa, arrancó bien y terminó mal, igual que su 20. Igual que su 20. Su 20 arranca bien y termina Crónica mal. de una Su muerte 17, anunciada. Crónica de una muerte anunciada. Dicho sea de paso, mirando lo positivo, Olimpia se ganó un gran arquero. Es muy bueno este chico. Y Fran, me tocó Facundo y Fran, dicho sea de paso, Lirusi. creo que lo quieren más que le dicen Lirusi, porque por su camiseta dice Lirusi. El apellido de la madre. Creo que es más Lirusi, no sé por qué en el flyer él sigue es diciendo Facundo y Fran Lirusi, porque y él usa Lirusi. Lirusi. Arquerazo. Cuídenlo en Olimpia, protéjanlo. ¿Quiénes son su preparador arquero? Aquí me parece que nos ganamos un arquero. Tiene liderazgo, es buen arquero, hacerle el seguimiento y tiene. Y mirando, y hay otros chicos del medio para arriba, Amor, hay unos cuantos individualmente muy buenos. Mirando ese van puesto, a jugar el campeonato ahora por el sub-18. Sí. Mirando ese puesto específico, que siempre hablamos que iba a pasar el día que Anthony se vaya, el recambio. Sí. Lo de este chico es muy bueno, muy alentador, es muy joven todavía. Es joven, por eso. Todavía ni siquiera se hizo arquero todavía. Ojalá que lo protejan por tu conocimiento, y que lo formen de mejor. esta edad, ¿qué necesita a partir de aquí? Dentro de lo que viene. Sumar partido, experiencia, que caigan un buen formador, que le corrija pequeños detalles, que es muy buen arquero, pero tiene detalles para pulir. Y después partido. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAIS, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.py. Cantabrias, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33, dirección Charles de Gaulle 2034, Doctor Víctor Idoyaga Asunción. Cantabria S.A. 13-16. Azodi Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tu tarjeta de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. Y además, comprar con tus puntos Itaú. Válido para todos nuestros canales de venta. Mega descuentos en Punto Farma. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos, más valor de reventa? Elegí el camino correcto. Elegí Kenton Chacomer. Respaldo total. Si necesitas consultores médicos, vacunatorios, estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, anda rápida, ginecología, obstetricia, medicina familiar y muchas otras especializaciones más. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030, Rápida Clínicas Médicas. Electroban te trae un increíble horno de 44 litros en cuotas de tan solo 102.000 guaraníes. También podés financiarlo hasta en 12 cuotas sin intereses, precio contado con otros bancos aliados. Escribinos al 021-519-3000, ingresa a electroban.com.py. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. ¿Cómo te va, Gustavo Florentín? ¿Cómo andás? Hola, Arturo. Un saludo para tu compañero de la audiencia. Bueno, contanos, se viene Libertad el lunes
en cancha de Sportivo Luqueño. Contanos, Gustavo, ¿cómo está el ambiente? Contanos como técnico. Sí, el próximo lunes estamos jugando de local, preparando el equipo para lo que se viene este lindo encuentro donde la idea es poder retomar nuevamente la senda de los triunfos después de esta última derrota que fue un poco dolorosa para nosotros, pero ya pasó, así que con la mentalidad puesta de que tenemos que sumarle a 3 y poder pasar la línea de los 20 puntos, que va a ser muy importante para nosotros en este tercer encuentro de la segunda ronda. Y específicamente está hablando del tema promedio, hablar con los muchachos, la dirigencia, ¿cómo con Denis Caniza, que es el gerente? Contanos. Bien, Arturo, la verdad que muy bien. Después de lo que pasó, tuvimos una charla general entre el presidente, Denis, los jugadores, hablando un poco de lo que sucedió en el encuentro y de los errores que acontecieron, principalmente en el primer tiempo, donde fuimos sinceros de que no fue bueno gran parte de esa primera etapa y que la reacción también fue muy buena, quizá un poco tardía porque no pudimos por lo menos empatar el encuentro, pero fue muy bueno después de una imagen que no estamos acostumbrados a mostrar de lo que se desarrolló en los primeros 30 minutos especialmente, ¿verdad? Porque después el equipo reaccionó con los cambios de buena manera y fue uno de los partidos que tuvimos muchas situaciones, 7 situaciones en el segundo tiempo que no pudimos buscar y bueno, así se presentan a veces los encuentros, pero no hay que olvidarnos de todo lo bueno que venimos desarrollando, así que borrón y cuenta nueva y tratar de seguir invicto acá en nuestra cancha. Gustavo, te comento, días pasados hablábamos con Rodrigo Rojas y él hacía referencia a que el partido ante General, quizás la condición que pensaban que tenía la cancha pudo haber influido como para jugar de una manera distinta al principio y eso él decía, vinimos con una idea, al final nos dimos cuenta que podíamos jugar como siempre, pero ya era tarde porque estaban con el marcador adverso. ¿Pudo haber influido, te parece? También pasó por ahí el tema de lo que sucedió el lunes ante General Caballero. Y bueno, son varios puntos. Uno de los puntos es lo que acaba de mencionar, pero también tenemos que ser conscientes de que actitudinalmente también pudimos dar un poco más y que esto tenía que ser a lo mejor este momento de poder recibir este cachetazo, por decirlo de esa manera, para poder enfrentar de otra manera todos los encuentros que se vienen y a veces es importante recibir palos también como para poder responder de otra manera futbolísticamente. Veníamos de una racha muy buena, se cortó y bueno, ahora empezar de nuevo nuevamente y bueno, estos son los partidos que da gusto jugar, que da gusto enfrentar y bueno, nos estamos preparando con un ambiente muy bueno y eso es importante. Gustavo, en el día a día, ¿cómo está Juan Núñez? No lo vi más en el equipo, inclusive no tuvo minutos después de esa suspensión. Hoy no te es útil, hay otros jugadores que están mejor, está con una lesión. ¿Por qué no viene jugando con regularidad después de purgar la pena de la suspensión? Disculpame, pero referente a los jugadores que de repente no están siendo considerados, es porque hay otros jugadores que están teniendo buen rendimiento. Sencillo, acá hay una competitividad y esa competitividad se genera día a día y bueno, a veces hay personas que quieren buscar polémica por ese lado, pero nosotros siempre tratamos de ser honesto en todos los aspectos, en todos los sentidos y bueno, el que está mejor siempre es el que va a jugar. Él tuvo su momento en los primeros 5 o 6 partidos, fue expulsado, tuvo oportunidad otro jugador y bueno, lo está aprovechando. Esa es la respuesta. Bueno, Gustavo, seguiremos charlando. Gracias por atendernos, muy amable. Abrazo, Arturo. Igualmente a vos, Gustavo Florentín, técnico de Luqueño.
Vuelve la promo más imparables de Energy. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes, participas del sorteo de 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 2023. Además, enviando una foto de tu factura por WhatsApp, participas por vale de combustibles semanales. En Energy, estamos más imparables que nunca. Desde Control alentamos al cuidado de diversión, sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love You Are, ama como vos. Olvídate de los metales oxidados, Eprica Convertidor, déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, sellar, reparar y proteger, asesorate al 289-6000. Encontrar los productos Sica y Nateca en principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sica queda bien. 1324. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cibellana 1751, Casico Villeco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Seguro que le conviene. Seguros y Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros y Chaco. Vamos con el porcentaje. ¿Qué partido tenemos, niño? El primer partido que abre la fecha, Trinidense Guaireña, 17 horas mañana. Trinidense Guaireña, Trinidense local. Mili Empeño, venta, arreglos y joyas sobre plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabes dónde queda, sobre Julia Miranda, Cuesta General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Trinidense Guaireña, Francisco López. 50-50. Empate, Víctor Villalba. 60-40. Gana el Trinidense Guaireña, niño. 60-40. Trinidense Guaireña, Germán Cafa. 50-50. Empate. Los calzados Michelin están probados para rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa ICA. Llegó el Nissan All New X-Trail 2023, una SUV para 7 pasajeros, hecha 100% en Japón. Cuenta con 6 airbags de serie, techo solar panorámico, selector de modos de manejo y pantalla multimedia de 8 pulgadas. Llévalo en cuota de 3.550.000 guaraníes con un bono de lanzamiento de hasta $3.000. Entérate más en redes sociales de Nissan Paraguay. Ingresa a nissan.com.py. Nissan All New X-Trail 2023. ¿Qué partido tenemos? Resistencia Ameliano. Resistencia Ameliano. Víctor Villalba. 40-60. ¿Quién gana? Y gana Ameliano. Francisco López. 60-40. Resistencia le gana a Ameliano. Germán Cafa. 40-60. Gana Ameliano, niño. 50-50. Empate. Llegó Recupera la Z, hombre nuevo multivitamínico para su sistema fortemazano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpirega. Recupera la Z, hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. 1326. Fortini y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortini, etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 88100. Seguí las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money. Un bono de 1 GB directo y sin sorteos. Fortini y Tigo Money te llenan de internet. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en sillas, un rico asado para festejar, un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Seguinos en redes sociales como @Sanicer, @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad. Para el cuidado de su caso o negocio, infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti_info@tapiti.com.py. ¿Qué partido tenemos? El siguiente juego, Tacuaré Olimpia. Tacuaré Olimpia, Víctor Villalba. 40-60. Olimpia, Germán Cafa. 40-60. Olimpia, Francisco López. 40-60. Olimpia, niño. 40-60. Olimpia. Para que comprar se puede alquilar, Renta Magno realmente más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Magno realmente más en su obra. Llegó la hamburguesa que esperabas, prueba lo nuevo de Upisa. Hamburguesa su pizza tan real como vos. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. 1327. Aprovecha la nueva promo de Super Espuma, llévate tu súper favorito con 20% de descuento durante todo este mes. Consulta los modelos disponibles en nuestras tiendas o llamanos al 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Tenemos Nacional General Caballero. Nacional General Caballero, Francisco López. 60-40. Nacional Víctor Villalba. 50-50. Empate, Germán Cafa. 50-50. Empate, niño.
60. General Caballero. No, Nacional local. Nacional le gana General Caballero. El VAR en un partido como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 visitando rumbos.com.y. Rumbos toda la vida con vos. 1328. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo saben hoy asados en Choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor, el auténtico, el original Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Con tus tarjetas de crédito Bancoop tenés 12 cuotas sin intereses en todas las tiendas de electrodomésticos electrónica del país. Además, acumulas puntos con tus compras. Ingresa a bancoop.com.y. Bancoop, un banco con raíces. Vamos a repaso la fecha 4, intermedia, 2 partidos. Colegiales 3 de febrero, hoy 14:45. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yopuyupe Quitadol. En MC Inmobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Las Lomas, en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Santa Rosa de la Guarauzo, en la ruta número 8. Para más información, seguinos en redes sociales de MC Inmobiliaria. MC Inmobiliaria desde 1994. Decíamos Colegiales 3 de febrero, hoy 14:45. Mismo horario para el juego ATR Fernando de la Mora. Con estos dos partidos abre la fecha 4 de la intermedia. ATR con Flow, podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.y. Conexión total con Personal Flow. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasubera.com.y. De la Subera amamos tu Chevrolet. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales, cocinas preparadas y listos, buscados en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Mañana estos partidos a las 10 de la mañana. Rubio Ñu, 2 de mayo, 10 de la mañana en Trinidad. Luomo presenta su colección naturalmente otoño-invierno 2023. Elegir que ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima. Nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene. Cambia el paisaje, cambia las hojas de los árboles. Nosotros seguimos avanzando naturalmente. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casa Central. Eusibellana, Casi, Herreiros de Maya, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferro Parecea con garantía de calidad. Llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recuerda Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. 24 de septiembre, 12 de octubre, juegan mañana 10 de la mañana este partido en Areguá. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniendo tu extra de motivación. Ingresa a www.aposta.area para enterarte de todas las formas y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Decidí bienestar de certeza Exiquín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Te representa, distribuye Globo S.A. El domingo, Recoleta, Sol de América, 10 de la mañana. Ahorrando llegas más lejos. La Caja Mutual te premia con un Nissan Kicks y 0 kilómetros. Genera cupones a través de tu afiliación a nuestras soluciones financieras. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. Volvió el plan más increíble del Grupo Garden. RAM 2500 Laramin, 48 cuota, $845 con una mínima entrega inicial. Seguro gratis por un año, transferencia incluida. Llámanos al 238-9100. Plan más increíble del Grupo Garden. Pastoreo San Lorenzo juegan el domingo 10 de la mañana. Los viernes en Farmacia Catedral ahorras con la cooperativa universitaria. Descuentos que van hasta el 35% en todas las categorías con todas las tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Las mejores ofertas del universo están en supermercados Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. El día domingo decíamos Pastoreo San Lorenzo 10 de la mañana. El lunes Carapeguá Martín Ledesma 14:45. Pásate ya Salud Protegida. Obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Llegó la semana naranja Tupi con descuentos increíbles en toda la línea electrónica. Hasta mañana vas a encontrar precios únicos al contado en cuotas en los productos más solicitados. Y si ya sos cliente de Tupi, tu primera cuota pagas recién los 30 días. Ingresa a tupi.com.y. La gente sabe.
Más de repaso de partidos. El día lunes, Santaní Independiente Intermedia, el partido 18:30 en Santaní. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes sociales o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seguro al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Así todo el repaso de lo que tiene que ver con la intermedia. Sí. Solicita el crédito de vehículos usados de Comecipar con hasta 60 meses de plazo, tasa de interés desde el 15%. Para más información, comunicate al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Roca Alonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Dos sucesos ayer en los torneos internacionales. En Racing Aucas, casi un cara a cara entre Gago y César Farías. En un momento dado se le escapó a Aucas el punto, sobre el final ganó Racing. Y en Sudamericana, gol de Williams Riveros ayer, el ex Cerro Porteño, a favor de Universitario. Perdía 2-0 Universitario ante Goiás, descontó Riveros y sobre la hora empató el equipo peruano, que es dirigido por Fossati. Carnes Campo 9, disfrutar nuestros cortes. Ahora Gran Asunción, te esperamos. Hora Daniel Laguna Grande, esquina Grande. Escribinos al 0986-609-66. Carnes Campo 9, el sabor que nunca cambia. Nueva estación insignia Petrobras, nueva tienda concepto Espacio 1, donde un gusto se vuelve un desayuno, un café se vuelve un call, un sándwich se vuelve una experiencia, un almuerzo se vuelve una reunión, una reu se vuelve un after se vuelve un sunset, el espacio que todos queremos para nuevas experiencias. Espacio 1, Santa Teresa de Petrobras. Y el repaso de lo que se viene en minutos, los árbitros para el fin de semana. Bimbo te lleva a Barcelona, vos y un acompañante a ver un partido del Fútbol Club Barcelona. Además, puedes ganarte una de las 10 remeras oficiales. Escanea el código QR de los packs y seguí los pasos. Entrate más en @BimboPY. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gastos, más producción. Conoce los Motocultores Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. En el Fabriquero nos encargamos tu experiencia sea única, en cada ocasión que tenemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, el Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Síguenos en redes sociales como Fabriquero PY, el Fabriquero, momentos para recordar. Juan Benítez será el árbitro del partido trinidense Guaireña. Esto mañana a las 17 en Trinidad. Shell baja su precio hasta 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super regular Shell V-Power. La mejor calidad al mejor precio. Precios bajos, calidad Shell. Adquirí tu Fiat Pulse Drive o Impetus con la mayor potencia y el mejor diseño desde $17,900, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. ¿Necesitas enviar o recibir dinero del exterior? Con MoneyGram envía y recibir dinero a todas partes del mundo de forma segura y rápida. Y si tenés una cuenta con Visión, te acreditan directamente a tu cuenta. Para más información, comunicate al 414-3000. Visión Banco. José Méndez será el árbitro del partido Resistencia Ameliano, 19:30 el partido, mañana en Villaliza. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Vení a UNASUR y conoce el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplir tu sueño de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, Casino Online con presencia física, más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código RUBI, ganas 15 jugadas gratis en el Happy y manera un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol Online. Mario Díaz debe llevarse al árbitro del partido. Tacuaré Olimpia, 18 horas el domingo en cancha de Sol de América. Penalty te conecta a lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. Con Tokio puedes llegar a la final en Estambul. Con tus compras en Productos Tokio a partir de 200.000 guaraníes puedes ganarte 2 pasajes para ir a la gran final de la copa más importante de Europa. Registra tus facturas en ngosak.com.y. Ya estás participando. Tokio, prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. Con CNT, 2.600 millones en premios, un Audi A4, 1.300 millones más una Toyota 4 híbrida, salen sí o sí. 2 Peugeot Partner 0 kilómetros, pedí CNT, Chep por Emoy. Nacional General Caballero en el Martín Torres, 20:30 el domingo, el árbitro David Ojeda. Llegó a Bristol la semana de televisores. Llévate hoy tu televisor con super precios de película en todas las marcas y modelos sin entrega inicial. TV Win Smart 43 pulgadas Full HD ahora solo 18 cuotas de 134.000 guaraníes. Escribinos al 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.y.
En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Vamos con el repaso de lo que será el lunes. Luqueño Libertad, Feliciano Cáceres, el árbitro Deli López. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para dar el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Barta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque. Con garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Barta, un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a myflores.com. Regala MyFlores. Clan Sol de Lasca te brinda la dosis justa de omeprazol para eliminar los molestosos síntomas gástricos que te impiden disfrutar de tus actividades. Con una cápsula al día tenés bienestar las 24 horas. Además es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clan Sol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Derlis López para Luqueño Libertad. El árbitro de Guaraní Cerro Porteño, Carlos Benítez. En el Defensores, Guaraní Cerro, 20-30 el partido. En línea Luis Fariña, jugador de Guaraní. Guaraní que se prepara para jugar el día lunes ante Cerro Porteño en el Defensores. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien por aquí, gracias por atendernos, Luis. Contanos primero lo que pasó ante Danubio, la victoria legendaria, sirve como para motivar al plantel y ahora enfocarse en esta semana de campeonato local. Sí, la verdad que fue un partido muy duro. Creo que en la primera etapa no encontrábamos el juego que por ahí nosotros queremos mostrar y bueno, después por ahí en el segundo tiempo salieron las cosas como queríamos y pudimos llevarnos la victoria que era lo que buscábamos. En lo personal, el partido que se viene, ¿tiene un sabor especial para vos enfrentar a Cerro? Y siempre, viste, cuando uno tiene que enfrentarse a sus equipos es importante, y más Cerro que es un club al cual estoy agradecido, como digo siempre, es importante, pero bueno, tomarlo con la seriedad que conlleva este partido. Hoy, ¿qué sentís que cambió contigo en Guaraní? Y me enfoco en tu último ciclo en Cerro, por sobre todo, donde no tuviste muchas chances. Hoy, ¿qué es diferente para vos? Ya sea desde tu nivel, tu funcionamiento, el lugar donde te acomodan en la cancha. Sí, bueno, creo yo que obviamente en Guaraní estoy ahora sumando por ahí los minutos que necesitaba, ¿no? Que era lo que estaba buscando en su momento cuando salí de Cerro. Y bueno, me llevó también una adaptación, ¿no? Unos meses en Guaraní hasta encontrar el funcionamiento. Y yo creo que el profe de a poco va encontrando mi lugar y bueno, esto me hace sentir importante. Luis, estamos viendo la mejor versión de Luis Fariña desde que estás en Guaraní, y también me animo a decir en Cerro tuviste un pequeño pasaje de buen momento, pero me parece que ahora estás consiguiendo tu mejor versión. Sí, por eso te digo, creo que lleva un tiempo, lleva un tiempo de adaptación, ¿no? De ir conociéndose con los compañeros, de ver dónde uno puede rendir, y creo que el profe de a poco está encontrando eso en mí, y bueno, eso creo que es importante para un jugador, y bueno, creo que de a poquito se está viendo que voy levantando el nivel. Bueno, Luis, te agradecemos por este contacto y felicidades, tu cumpleaños fue ayer, gracias por el tiempo. Sí, muchísimas gracias por el llamado. Muchas gracias, Luis Fariña, jugador de Guaraní. Mira que no habla mucho, ¿eh? No, desde que llegó a Paraguay... Creo que es la primera vez que uno, por lo menos con nosotros. Sí, él llegó a Paraguay encima ya por el 2019 más o menos. Sí, señor, no habla mucho Luis Fariña. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta Novedoso, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo, el departamento central. Para más información, comunicate al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. 1341. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más y movimiento inmóvil. Cerámica Itagua, su gas para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso del techo, solo de Cerámica Itagua. Vintas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Ya están los grupos del Mundial Sub-20, ¿verdad? Sí, ya están los grupos. Que tiene ahora, se va el técnico Macherano a ver los jugadores que están afuera y no ven ninguna obligación ceder a los juveniles para el torneo que están en el exterior. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí vas a encontrar el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 510-971-2, Instituto de Formación Profesional Colping. 1342. Blinda tu vehículo contra el camino Veniar y Mark y arma tu combo con el polarizado Santex Cerámico Kit PPS Smart de Santex Reaction y Exolciel. Además, con tus tarjetas Itaú tenés hasta un 20% de descuento, 10 cuotas sin intereses. Erimark, lo que la fábrica no te dio.
Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Ecopetrol. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol. ¡Vamos! Hindalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Hindalco SRL. Iniciamos el repaso de los grupos. Mundial Sub-20 que se va a jugar en Argentina. En la zona A, Argentina, Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo de Lactolanda, lácteo número 1, el más preferido consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Etidol 400, Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad, éticos. En el grupo B, Estados Unidos, Ecuador, Fiji y Eslovaquia. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que disfrute un servicio de corte, barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Grupo C del Mundial Sub-20, Senegal, Japón, Israel y Colombia. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000. Ingresa a unisal.edu.py. En el grupo de Italia, Brasil, Nigeria y República Dominicana. Cantabrias, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Ingresa o llamanos al WhatsApp 0972 55 53 33 Cantabria SA. Grupo E, Uruguay, Irak, Inglaterra y Túnez. Azor y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tu tarjeta de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. También podés comprar con tus puntos Itaú, válido para todos nuestros canales de venta. Mega descuentos en Punto Farma. Y el último grupo, el F, lo integran Francia, Corea del Sur, Gambia y Honduras. El mundial arranca el 20 de mayo, se extiende hasta el 11 de junio en Argentina. ¿Sabías que con Kenton tenemos más servicios oficiales, más repuestos, más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomar, respaldo total. Si necesitas consultores médicos, vacunatorios, estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, anda Rapidoc. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030, Rapidoc, clínicas médicas. En Electroban, adquirí tu lavarropas Toque Cecilia de 6 kilogramos, carga frontal en cuota de tan solo 291.000 guaraníes. También podés financiarlo hasta en 12 cuotas sin intereses, precio contado con nuestros bancos aliados. Escribinos al 021-519-3000, Electroban, mejorando cada día. Y buen punto el que me recuerda, Germán, 4 sedes finalmente. Sí. La Plata, Mendoza, San Juan y Santiago del Estero. Y ayer leía que se tuvo que aclarar una especie de polémica, un comentario, que supuestamente la FIFA habría sugerido a la AFA cambiar el nombre del estadio de Mendoza, porque es Sí. Malvinas Argentinas. Así mismo. Aclararon que al final no pasó eso porque se interpretaba como una cuestión política. Sí. ¿Se mantiene el nombre? Se mantiene, sí, Mantiene sí. el nombre. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. TBC46. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre en tu hogar. Tenemos los mejores planes para usted y su familia, su vida, cuidar y cumplir. Con nuestros asegurados y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. El Sol Seguros. Vuelve la promo más imparables de Energy. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes, participa del sorteo de 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 2023. Además, enviando una foto de tu factura por WhatsApp, participa de vales de combustibles semanales. En Energy estamos más imparables que nunca. Hacia adelante tenemos a Xavi Brock, Red Monumental Satelital. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, love you are, ama como vos. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor, déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, sellar, para y proteger, asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. 1347. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro llano el 751 Casico Picheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal Pescas y Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mil Empeño, venta, arreglo, cebolla, sobre plata, Peña Mejor, cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mil Empeño. Alto, atrás, adelante, alto.
Atrás, atrás, adelante, adelante, adelante. ¿Y qué querés que haga? Ese es el VAR, el audio del VAR, atrás, adelante, atrás, ahí. ¿Qué es lo que te pasa a vos? Alto, adelante. VAR de Rapalini, ¿no? Adelante, alto. ¿Qué Atrás, adelante, adelante, adelante. Qué simpático Gustavito, che. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Los calzados Michelin están probados para rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies, encontrarlos en las mejores tiendas del país y distribuye la Costa S.A. 1348. Llegó el Nissan All New X-Trail 2023, una SUV para 7 pasajeros hecha 100% en Japón. Llévalo en cuota de 3.550.000 guaraníes. Ingresa a las redes sociales o a nissan.com.py. Nissan All New X-Trail 2023. Llegó Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, calidad Fapasa. Fortin y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortin, etiqueta negra 750-475 ml. Envíalo al 8800, seguir las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de 1 GB directo sin sorteos. Fortin y Tigo Money te llenan de internet. Sanicer y Glaucol se unen para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Ingresa a las redes sociales @Sanicer, @Glaucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Vamos a ver qué equipo pone Olimpia. Pero Olimpia juega después recién la... Sí, pero pasa que juega domingo y ya el siguiente partido es jueves por el torneo local. Jueves ahí va a adelanta cambiar, ante ahí cambia. Triniense. Ahí cambio. Para que comprar, si puede alquilar a Renta Magno, realmente más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Renta Magno, realmente más en su obra. Batalla, batalla, batalla. Batalla, batalla. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos. La nuevo de Upisa, hamburguesa su pizza tan real como vos. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Aprovecha la nueva promo de Super Espuma, llévate tu sobre favorito con 20% de descuento durante todo este mes. Consulta los modelos disponibles en nuestras tiendas o llámanos al 0974-2020-25. Super Espuma, vivimos despierto. Hay que pagar en Twitter ahora para tener certificación. Así es. La cuenta verificada. Sí. Con Rumbo CCR Seguros tenés un servicio integral de pólizas señaladas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos toda la vida con vos. 1350. Centro de Materiales de Santa Rosa. Venta de materiales de construcción en general. Ferretería. Todo para el profesional. Ruta Coronel Franco. Barrio Primavera Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma. Más de 25 años junto a vos. Brindándote la mejor atención y calidad en todas sus red estaciones. Grupo Crisma. Tu preferencia, nuestra fortaleza. Ya están los hechos de la entrada. Olimpia, ¿te acuerdas qué? Olimpia 70, 50 y 20 en Villaliza. Y Guaraní también sacó sus precios de entradas a partir de 20.000. Guaraní ante Cerro. 50 preferencias, 30 plateas, 20.000 graderías sur y norte. La hinchada de la parrilla lo saben y asados en Choriqueso Chorti, que sus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti, el auténtico, el original Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Con tus tarjetas de crédito Bancoop, los sábados y domingos tenés 50% de ahorro en todos los cines y teatros del país. Y además acumulas puntos, ingresa a bancoop.com.py, Bancoop, un banco con raíces. Va a ganar la Champions, Real Madrid, Miami. Eso es simpático todavía. ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Qué estás nervioso? Saba y Broco. Muchas gracias, hijo. Mi Dios me lo bendiga, la re buena. El cambio de Diego Churín, ¿se dio por el desgaste que tuvo en el partido o buscabas otra cosa con Ferfer que no te daba Diego? Gracias. Buenas noches. No, el cambio tenía un poco cargado el posterior, me dijo, y no podía seguir. Después, el partido creo que fue un partido parejo. Ellos encontraron el empate en un momento donde nosotros teníamos controlados. Si bien tenían la pelota, pero no nos generaban casi situaciones de gol. Y nosotros tuvimos en el primer tiempo y en el segundo también alguna para poder definirlo y no lo pudimos hacer. Y bueno, después otra jugada con el segundo, con otro tiro libre que nos complicaron de las dos maneras, con los dos goles igual, y bueno, se nos hizo difícil después poder, si bien buscamos y terminaron todo ello defendiendo en el área de ellos,
buscamos, intentamos, pero no pudimos acertar al arco. Facundo, ya viste repetida la acción del empate del Palmeiras, la revisión, ¿qué te pareció? ¿Incidió, no te parece el hombre que estuvo frente a Sí, está en la línea, sí la estábamos viendo, está en la línea de la pelota. Tuvo que ser anulado. Yo lo hubiese anulado, Influyó la pero no soy referee. Y el de arriba lo vio de la misma manera, para mí estaba claramente en la línea de la pelota. Eduardo, ¿cómo lo analizás? Primera participación de Cerro en esta edición de Copa, compitiendo contra un gran equipo del top a nivel sudamericano. Hay que animarse a competir contra estos equipos. ¿Lo hizo bien Cerro? Com certeza. Fizemos um primeiro tempo muito bom, seguro defensivamente. Fique claro que a gente está enfrentando uma das melhores equipes, ou talvez hoje a melhor equipe dentro do país aqui. E o jeito que a gente se defendeu e jogou na casa do adversário, isso aí tem muito mérito do trabalho que está sendo feito. Eu sei muito bem qual é a dificuldade de se jogar aqui. O Palmeiras tem uma forte bola parada, uma bola aérea. Sofremos, infelizmente, os gols nas bolas paradas. Mas a luta, a entrega de todos, da equipe, do que se entregou, do que desempenhou, é para se orgulhar, sim, e continuar com o trabalho, que o trabalho está sendo bem feito, e procurar agora melhorar para a próxima partida e saber que tem muita coisa boa pela frente, trabalhar, minimizar os erros que a gente teve para poder vencer y atingir la clasificación. Profe, el otro día decía que había una cosa que corregir, que quizás por ahí Cerro como que cae un poquito en el segundo tiempo después de tener un primer tiempo bastante arrollador. Esa es la parte pendiente todavía a corregir, más allá de que quizás se haya desvirtuado un poco con el empate parcial por cómo se dio. Después le voy a hacer la pregunta. Pasa que teníamos el partido tranquilo, tal gol de ellos estábamos, de afuera estaba muy tranquilo. Si bien tenían la pelota, pero no nos generaban situaciones. Nos descuidamos en una, ya la gente estaba impaciente, nos descuidamos, no nos pusimos delante de la pelota en el tiro libre rápido. Y jugaron rápido y nos sorprendieron, pero hasta ese momento estábamos bien. Después, bueno, ellos se vinieron y tuvieron un par de situaciones más de afuera del área que Jan sacó, pero no fue un dominio arrollador que tenían, hasta inclusive el 1-1. Después nosotros también tuvimos algunas que no pudimos concretar, algunos centros, algunos disparos de afuera del área que no fueron al arco, y bueno, terminó el partido de esta manera. Eduardo, ¿cómo vas notando el desarrollo de este grupo? Porque está muy parejo, así como están las cosas. Los demás equipos también con 3 unidades. Y así pinta que va a ser hasta el final de esta fase de grupos. Sim, com certeza. Libertadores, né? Libertadores ela é muito difícil. Não se pode olhar um grupo e dizer quem vai classificar e quem não vai classificar. O nosso grupo mostra isso. E o que mostra é que o Cerro está na briga e que o Cerro tem grande chance de classificar, desempenhando um bom futebol, desempenhando e melhorando a cada jogo. Contando com a nossa torcida, quando vai jogar em casa com a nossa torcida, com a torcida que se fez presente aqui, muito obrigado também, porque o Cerro é muito grande, é muito forte, é um clube de muita tradição. Então isso é Libertadores, é dificuldade, é ponto a ponto, mas o Cerro vai em busca da clasificação. La consulta para usted primeramente, profe, ¿cree que influyó un poco el desgaste que se tuvo en ese primer tiempo, donde podemos decir que prácticamente fue un primer tiempo correcto, profe, de su equipo? Y si sacando el resultado se va muy conforme con lo que mostró su equipo el día de hoy. Sí, conforme sí, los jugadores entregaron todo, se brindaron hasta el último minuto, terminaron ellos todos defendiendo, tirando la pelota por cualquier lado, haciendo tiempo, pero queríamos ganar. Así que sí, estoy tranquilo por la entrega de los jugadores, por lo que se brindaron, por cómo compiten, por cómo quieren demostrar que quieren ganar, pero queríamos ganar y no lo pudimos hacer. Entonces, cuando pasa esto, la alegría no es es más desilusión que otra cosa. Pero bueno, me da así la tranquilidad de verlos a ellos en el vestuario, sabiendo que habían entregado todo y felicitándose por la entrega. Por supuesto que también ellos querían ganar, pero es un equipo muy competitivo y lo vamos a seguir siendo. Gracias. Para Eduardo, ¿cómo te venís sintiendo justamente jugando ya en estos últimos partidos, Eduardo? ¿Y qué te parece todavía falta para ver a Eduardo Brock, que seguramente también vos querés para este Cerro Porteño? Bom, eu acho, como eu falei antes da partida na coletiva lá no Paraguai, acho que é um processo de adaptação.
Eu acho que eu estou me adaptando, tenho certeza, estou me adaptando o mais rápido possível ao futebol do Paraguai, a maneira de jogar. Estou me esforçando ao máximo, pode ter certeza sobre isso. Eu acho que não é porque não vencemos que não é o Eduardo Brock bom jogador, não é isso. Eu acho que fizemos uma boa partida contra um dos melhores clubes Sul-América. Uma partida onde o goleiro cai no final para não ter jogo porque nós estávamos pressionando o adversário, dentro da casa do adversário. Então acho que isso que tem que ser avaliado e tem que ter esse mérito de tudo que a equipe vem fazendo. Juntamente todos juntos, não é só o Eduardo, não é só o Jean, não é todos, a equipe do Cerro é muito forte, é isso que a gente vai conquistar, é isso que conquista uma classificação, uma equipe muito forte, um grupo muito forte. Ya lo dije hoy, que me pareció que estaba en la línea de la pelota con el arquero. Me pareció que era claro, pero evidentemente en el VAR lo vieron distinto. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25 Monumental. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay. Temperatura en Asunción.